Muy buenas tardes, 2 de la tarde en toda la República Argentina. Estamos nuevamente al aire en Derribando Mitos. Le doy la bienvenida a Malena de los Ríos. Buenas tardes. Buenas tardes. Que venís del caos del tránsito. Es una barbaridad. Mírenla, con esa melena que parece Pocahontas. Sí, bueno, de la así, mañana. Ay, llegó qué como producción. pudo. Sí, una producción lo tuyo. No pareces venir agitada del tránsito, pero estás bien. Palermo está imposible, pero además yo vengo con moto, lo cual... O sea que deberías llegar rápido. Imagínate si yo venía hoy con... No, imposible. No, hay que venir o caminando o en helicóptero. O monopatín eléctrico. O en monopatín. Te lo voy a prestar al mío. Así No, no me da miedo. No me da miedo la moto, pero me da miedo el monopatín. No, Lo es veo mucho muy más inestable. seguro. Próbalo. Pero haceme caso. Te voy a prestar mi Inokim eléctrico. ¿Qué es el Inokim? Inokim es la marca, es una marca israelí que fabrica monopatines en distintos lugares del mundo, pero la idea original y la tecnología es israelí. Y tienen fábricas en China, tienen fábricas en Estados Unidos, también en Israel. Y acá los trajeron previo a que arrancara la pandemia. ¿Tienes seguro eso? El mío no. Bueno, no hablemos de esas cosas porque... Entonces no me lo prestes. No, claro, vos sos un No me peligro. lo prestes porque porque voy a vos hacer no se puede dejar en la calle. Claro. O sea, sí, si me empujan y me lo sacan, me lo roban. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? No, bueno, pero no... No se puede asegurar, porque ¿cómo lo aseguras? Es algo que vale mucho, pero que... Lo cierto es, uno tiene que pensar esto. ¿Te lo pueden robar? Sí. ¿Para qué lo quieren? Si me lo roban, ¿no tienen cargador? ¿No tienen el resto de los accesorios? Juli, lo venden para repuestos, pero para desarman. Está bien, está buena la pregunta. Para repuesto, tiene que haber un mercado de monopatines Inokim para que alguien necesite el repuesto. Sí, Y debe haber muy acotado. Debe haber 500 monopatines. Lo cual es una mala elección para el que quiera robar, piense en esto. ¿A quién le vende el monopatín eléctrico usado? Nadie compra un monopatín eléctrico usado si no es de una persona conocida. Y si no te lo dan con cargador y con los accesorios, ¿para qué lo querés? No se consiguen las cosas. ¿No se consiguen? Si yo quiero comprar un cargador, ¿no lo consigo? No, tenés que comprarlo fuera. Porque no les importa, no se puede importar solo y además es muy difícil de conseguir. O sea, no es algo que sirva a robar. Fíjate que cuando el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, esto no estaba organizado, surgió de la charla cotidiana. El gobierno de la ciudad había implementado un montón de monopatines eléctricos dentro de lo que era un plan de gobierno en la ciudad. Me acuerdo. ¿Vos conociste robos masivos de monopatines? Que vivían afuera, dormían en la calle. No, pará, no masivos. Cierto, había. Hurto hay, porque siempre hay algún pero no inadaptado que roba algo que no le sirve, que es para hacer daño. Pero realidad, no había robo masivo de monopatines. El problema principal era que se rompían. Claro, bueno, no solamente se rompían, sino que además, claro, que se rompían para la marca. Para la marca. ¿Por qué? Porque eran monopatines que habían sido, lo sé todo del monopatín eléctrico. Miren que investigué para poder comprar el que tengo. Y de hecho probé varias marcas. Las empresas me mandaban, yo testeaba una semana, devolvía, y testeaba otro y así. Probé varias marcas y varios modelos. O sea, sos una sommelier de No tanto, pero probé bastantes. ¿Cuál es el problema que tienen los monopatines más económicos? No tienen amortiguadores. Eso te iba a preguntar. Entonces, pasás una cuneta o subís el cordón de una vereda en la parte donde se sube, como si fuera una bicicleta, y te quedás con una parte del guardabarro sería, o de... no sé cómo se llama. Lo que recubre la ruedita que es rígida en la mano, porque es plástico y se quiebra. He roto algunos también. ¿También? Sí, pero eran de prueba. ¿Y los devolviste rotos? ¿Qué te dije que era el Lo principal devolví problema? roto porque yo lo salí a testear. Me dijeron, no te preocupes, le cambiamos la parte. Esto fue 2020. Plena pandemia, Julietita iba a trabajar y se movía de su casa al trabajo monopatín y venía. En invierno, en verano, lo probé en todo momento. El que más me resultó fue uno que tenía amortiguadores, que no es el que tengo hoy. Pero compré uno ultra, pero que es para hacer mountain, para hacer montaña. ¿Qué, te llevas eso a la montaña? No, ¿Te vas yo no a hago Mendoza nada. y te llevas el monopatín? No, yo no. No, porque no se puede subir al avión. ¿Sabías eso? No se puede subir un vuelo. ¿Y entonces para qué lo querés? Para andar por la ciudad. Pero a prueba de todo, a todo terreno. Claro, vos decís por qué lo quiero tan robusto. Claro. Porque es la única forma de que el monopatín no te haga sufrir vos arriba de él. Si agarro un empedrado, lo puedo atravesar. No, está bien. Si sí, subo a la vereda, no se me va a romper. Si se me pincha un neumático, porque tiene neumáticos de 10, que se inflan, no son rígidos. Y le puse nitrógeno para que no se desinflen. No se puede subir al avión por la batería. Porque la batería de litio es muy grande. Claro. Vos pensás que la batería de mi monopatín, que después podemos discutir si seguro o no, dura una semana. Una semana dura. Claro, o sea, pensar, el teléfono te dura, bueno, lo usas todo el día, pero no hay chance que te dure una semana. Bueno, a mí me dura una semana usándolo 10, 15 kilómetros por día. Es un montón. Es un montón. Tiene mucha autonomía. Pero porque la batería es grande. Está bien. Entonces, si la batería es grande, la cargas, para cargar tarda unas 6, 7 horas. Para cargarla toda. Pero cargas una vez por semana.
Está bien. ¿No? Sí, Entonces, sí. Es lógico. ahorras energía porque no estás usando el auto, no estás usando otra cosa, salvo que camines, es un ahorro. Y me pregunta si tiene service. Tiene service, tuvo durante tiempo, pensé que lo compré en 2020, ahora ya directamente cuando tiene algún problema lo llevo al lugar donde lo compré, que es como si fuera el taller del monopatín que saca en Palermo, pero no le pasa nunca nada, ¿eh? Una sola vez pinchó un neumático que se lo cambiaron, me costó 2.000 pesos, le cambiaron la cubierta, lo inflaron y me recomendaron que lo inflara con nitrógeno porque el nitrógeno permite que el aire, que primero que es un aire que no es más, no sé si voy a decir una burrada, porque esto no lo sé, pero aparentemente distribuye el aire dentro del neumático de una manera distinta. Entonces permite que no se pierda, no tiene una presión distinta y hace que no se pierda o no se desinfle. Entonces nunca se desinflan, están siempre iguales. Lo mismo se puede hacer con las ruedas de los neumáticos. Entendí, con sí. los neumáticos del auto. Bueno, entonces es una buena opción para... No, yo igual con el que no puedo girar. Probalo. Lo voy a probar. Ahora, no te podés distraer porque el paragolpe sos vos. Si yo voy muy rápido y freno de golpe o alguien se me cruza, salgo volando. No, pero es como la moto en ese caso. Bueno, por eso. Es igual, sí. Tenés que estar muy atento, precavido. mirar, adelantarte a la movida que puede hacer un auto, un peatón, porque ahí estás jugando contra todos. Tenés que usar casco, por supuesto. Yo lo tengo seteado a una velocidad porque el mío es inteligente y además de prenderme las luces cuando se oscurece, me avisa que puedo setearlo a una velocidad promedio. Entonces mi velocidad de crucero son 26 kilómetros por hora. Ay, no llegas más. ¿Que no? O sea, llego más rápido que vos en moto. ¿En serio? Apostemos. No, bueno, ¿Sabés cuánto te apuesto. tardaba de Raviñán y Paraguay a, en su momento, Paraguay y Córdoba, que era donde trabajaba? ¿Qué son? ¿20 cuadras? Un poco más. Sí. Tardaba 7 minutos. No, te 7 minutos. Te supero con la moto. No, porque vos tenés que frenar en los semáforos y yo no. Porque yo voy por la estés tan bicisenda. segura. Yo voy por la bicisenda y vos no podés. Hay un montón de trucos. Por la Eso es una chantada de que la gente del monopatín ¿Quién tenga dice? que ir por la bicisenda. Perdón. Déjame, la bicisenda entramos dos personas de pedo. No, Y quieren meter el monopatín, quieren Perdón. meter el de la moto, el de la bicicleta. No, el de la moto no. Pero el monopatín tiene un riesgo de ser chocado por un auto o una moto. Entonces puede ir en la bicisenda, porque no es un riesgo para la bicicleta. Al contrario, si a mí me agarra la bicicleta, me destruye con el monopatín. Sí, te destruye. Bueno, entonces no es un riesgo. La moto no puede ir en la bicisenda porque No. puede lastimar a un ciclista. Esa Sí. es la lógica. Pero no entra tanta gente. Bueno, Juli. pero tampoco están tan colapsadas las bicisendas. En cualquier momento. Bueno, todavía no. Así que yo te digo que tomé el tiempo y lo seteo en esa velocidad porque si no levanta hasta 70 kilómetros por hora. Imagínate con mi cuerpo. No, salís volando. Salgo volando. Salís volando. Y es un monopatín que aguanta 100 kilos. Pero Y yo 70 peso kilómetros, eso es un montón. Sí, pero bueno, es bueno. Yo te dije que es bueno. O sea que puedes ir en la ruta. No, ya sé. no. Ni en la autopista, ni en la No, ruta, no. ni en avenidas grandes. ¿Pero sin en bici- 70? Sí, levanta. Claro, en avenidas Pero grandes. tenés que tener cuidado. Hay que ser responsable. Pero tengo más información, no vinimos a hablar de esto hoy. Perfecto. Ya tenemos, mira, mensaje del ministro de Salud Stream es nuestro fiel oyente. Problemas de claro, son problemas medio parlamentarios. No te creas que, bueno, sí, palermitanos y de todas las ciudades grandes del mundo. Sí, Porque yo estuve en Francia, en París, todo el mundo en monopatín. En Nueva York están usando mucho monopatín. Ahora van a traer de vuelta la línea de monopatines a la ciudad de Buenos Ah, Aires. ¿sí? Es un proyecto, sí. que se Ese dato no lo tenía. Sí, que se estaba evaluando para traerlo nuevamente. Sí, porque es la movilidad del futuro. Es la movilidad del futuro, vos ¿Es lo así? dijiste. Pero sin hacer ningún tipo Y además, esperá, roban en otro... Viste que hay un mito, y vamos a derribar un mito. A ver. Roban tanto monopatines como bicicletas en todas otras ciudades. No es que en la Argentina solamente vos dejás la bici y te la roban y la dejás en Madrid. Tengo casos de gente en Madrid que le han robado la bicicleta o el monopatín Claro. y lo tenían atado y todo, ¿eh? Mirá. Digo, han llegado... Hoy vamos a tener un tema de debate importantísimo que lo venimos vendiendo desde el lunes, que tiene que ver con los créditos hipotecarios UBA y con la ley de alquileres. Es tanta la cantidad de gente que nos ha mandado mensajes que no podría leerlos todos, pero vamos a esperar a comentarle las preguntas a quienes van a venir, que son dos especialistas. Uno de ellos viene en defensa de la ley de alquileres, el otro viene a destronar el crédito hipotecario, el mito de que el crédito hipotecario UBA, si digo bien, es malo. Y va a haber puntos de vista o encontrados. No los dos piensan lo mismo, en algunos casos pueden estar de acuerdo. Yo estoy más a favor de uno que del otro en algún tema y más a favor del otro que de uno en otro tema. Pero me parece interesante discutirlo porque es de interés general. Quiero leer algunos mensajes acá en YouTube. Facu Marplatense dice: Julieta, creo que los créditos UBA sí fueron política de Estado. No sé, está bien que vos creas, no fueron. Eso no es.
La política de Estado es una decisión estatal o de un gobierno en particular que define que algo va a ser implementado y dispuesto por el Estado. Esto no fue así. No fue una política de Estado. Y sigue el mensaje. El gobierno, cuando lo sacó, te pintaban un escenario de inflación. Bueno, pero eso es algo que vos, no sé si vos sacaste o no, vos, Malena, no tenés crédito hipotecario. No. Facundo va a venir en un rato, Facundo, porque tiene una experiencia muy positiva. Si a vos el gobierno te dice A y vos crees A y después te quejas con el gobierno porque hizo B, y bueno, pero esto es la historia de la Argentina. Ahí no tienen nada que ver los créditos hipotecarios UBA. También te dijeron que iban a bajar el mínimo no imponible de ganancias, que iban a desarmar las LELIQs, dijeron un montón de cosas. De eso pasó. Y vos te vas a agarrar de lo que a vos te sirve para justificar que el crédito es malo. La herramienta es buenísima. Lo que pasó fue que la coyuntura económica fue mala y no le resultó a muchos de los que sacaron crédito. Que se disparó la variable justo que... Se disparó la inflación, no es la variable. La variable sigue a la inflación. Claro, bueno, o sea, lo que se dispararon fueron los precios. ¿Y por qué? Porque el gobierno anterior y hicieron todo mal en materia de precios. Si vos no corregís la inflación vas a tener problemas no solamente en el crédito hipotecario UBA, en todo. En todo. Dice el mensaje, se fue subiendo y el gobierno que siguió, pero bueno, sí, es lo que ya sabemos. Peor por otro lado, dice Facundo, más del 70% les dieron bancos públicos, cuyo fin no es solo el comercial. Pero los bancos públicos son públicos de fondos públicos, pero para con vos son un banco privado. O sea, el banco tiene que hacer negocios, si no la hoja de balance de ese banco se funde. El fin del banco es ganar plata. No importa que después haya políticas de algún banco público para extender líneas de crédito subsidiadas, porque al final... La plata del banco que te da vos por menos de lo que debería darte, por un precio menor, que es una tasa menor subsidiada, la pone el Estado. O sea, la ponemos todos, no es que el banco se hace cargo. Después, Juan Manuel dice, al fin pude estar en el vivo. Gracias, Juan Manuel, por estar del otro lado. Valentino dice, buenas tardes, ¿cuánto pagaste la nave? Che, en ese momento era el equivalente a $1.000, 2020. Ahora no sé. En ese momento, principios de 2020. ¿Y qué estaba? ¿Y cuánto estaba el dólar? Y 100.000 pesos era en ese momento, más o menos. Pesos. En ese momento. Pero hice las cuentas y dije, bueno... Mira, yo averiguo este año entre 500 y 800 dólares. ¿El monopatín? Pero un monopatín bueno. Me dijeron, este es el monopatín, bueno, vale línea alta, entre 500 y 800 dólares. Vale menos. Era el equivalente a un teléfono importado, grande. Gustavo dice en YouTube, hola chicas, todo bien con los monopatines, pero... Los que van en la bicisenda 70 los detesto. Perfecto. Yo también. Sí, yo por eso soy cuidadosa. Yo voy, primero, uso las bicisendas de zonas donde en general no están usándose. Segundo, voy a 26, o sea que la bicicleta en general me pasa. Y si puedo ir por la calle y no usar la bicisenda, lo hago, Palermo. Pero en avenidas no puedes ir por la avenida con el monopatín. Pasa que hay grados de soberbia, de acuerdo al conductor. Y me parece que los monopatines se instalaron en el ranking puesto número 1 con una soberbia bárbara. Mira, acá tenemos a Juan Manuel que me explica lo del nitrógeno. El aire que respirás es 78% nitrógeno, 21% oxígeno y demás gases. Suena raro lo de inflar con nitrógeno, pero me lo inflaron con nitrógeno. Y también lo hice con el auto. Un día, si quieren, hacemos una nota, un informe sobre ese tema, porque posta lo averigüé y no se desinfló nunca más. Solo nitrógeno, se ve que le sacan el porcentaje de oxígeno, no lo sé. Bien. Tirá marca del monopatín, Inokim. Inokim se llama. Espera, y lo compré, no me lo regalaron. Ahí te dejo ahí. Sigo con YouTube. Rodri dice, acá en La Plata andan por la vereda. Si te agarran saliendo, te parten al medio. Sí, no, la vereda no da. No se sube a la vereda, ni siquiera con la moto, ni la bicicleta, nada va por la vereda, solo el peatón. Gas Premium me pones, Paolo, sí. El Osco, me copa mucho lo que sabe Julio. Bueno, gracias, no había leído el mensaje. Política de Estado fue mejor la accesibilidad al aprendizaje en tecnología, dando notebooks, por ejemplo. Esa es una política de Estado, porque el Estado define que quiere implementar un conocimiento o que quiere darle a la población un conocimiento adicional, entonces reparte notebooks con un objetivo. Pero créditos hipotecarios era tratar de que los bancos utilizaran las variables del Banco Central, porque el que ideó todo este sistema fue el ex banquero central Federico Sturzenegger, que había trabajado sobre el tema y conocía varias veces en todos los bancos para explicarles por qué iba a funcionar el crédito hipotecario de BUA y no el de tasa tradicional, que en su momento se entregaban los dos. Yo conozco gente que está pagando el de tasa tradicional, paga una cuota fija, pero la cantidad de dinero que le debe al banco es mucho mayor a la que va pagando el de la cuota actualizada. Ese es un caso. Y el segundo caso es lo que decía Facundo, que más allá de si fue o no una política de Estado, vos te comprometés con otra parte y tenés que cumplir. Y si las condiciones se te complican, ¿cuántas veces han visto películas en los Estados Unidos en los que la gente habitualmente toma crédito o se endeuda con la tarjeta y después no puede pagar? Anda a tocarle la puerta a la Casa Blanca.
te iban a mirar como diciendo, ¿y a mí qué me decís? Porque si no estamos todos los que no tenemos ni crédito ni deuda con la tarjeta, pagándole la deuda a uno que no supo hacer bien las cuentas en su momento. O tuvo un problema, que lo entiendo. Por eso hay una ventanilla de renegociación de los créditos con los bancos. Bueno, hay un punto que también comentaba Facundo, que también muchos pudieron haber dibujado el ingreso para acceder a un crédito mucho más alto del que podían por su ingreso de referencia. Acá Sergio de Bonis dice, no estoy de acuerdo lo de los créditos UBA. El gobierno fomentó estos créditos, es más, hizo entrega de créditos, pero Procrear sí es una política de Estado. A ver, distingan Procrear de cualquier otro crédito hipotecario. Crédito hipotecario es UBA, es una modalidad comercial, no es una política de Estado de un gobierno. Si el gobierno lo fomentó, bueno, está en ustedes haberlo tomado. A mí hoy el gobierno me vino a vender algo y yo no lo agarro, porque no creo en el gobierno. Es una decisión personal. ¿Está en mí tomarlo? No era una política de Estado. La política de Estado fue Procrear, y Procrear tuvo dos modalidades, la actual y la de créditos hipotecarios UBA. Pero el programa o la política fue el Procrear. Era pensar una vivienda para una familia, una persona que nunca había tenido nada y que se le daba la posibilidad de ingresar. Con viviendas creadas para ese programa, no era para cualquiera. El que compró una vivienda usada o nueva o en boca de pozo con crédito hipotecario UBA, haya sido el plan, fue una actitud y una decisión personal privada. Claro, no tuvo nada que ver el Estado. Hay una contraprestación además. Vos tenés que devolver. En el Procrear siempre tenés que devolver. Sí, pero las políticas de Estado pero el Procrear solamente otorgan. Entrás dentro de un listado de características que vos podés participar o no. Te discrimina. Eso es una política de Estado. Son dos cosas distintas, cuidado con eso. Léeme los mensajes. También te están diciendo, bueno, que te llevamos Matopatines a Córdoba, imposible. El crédito UBA, a mi punto de vista, es genial, siempre y cuando tengas el ingreso que sigue la inflación por arriba. Por supuesto. Y ahí lo que hay que reclamarle al Estado no es que te atienda el crédito hipotecario UBA, lo que tenés que reclamar al Estado es, por favor, bájame la inflación. Sí, porque si no, tu ingreso siempre se queda tarde. Sí, además nivelamos para abajo. Bueno, los argentinos en general no logramos entender que son verdaderas políticas públicas. Exacto. Y después hoy pensaba, si el respaldo de una moneda es la confianza y confiar en el peso es muy difícil, ¿por qué no se emite una moneda nueva? El dólar argentino sería un buen nombre. ¿Ya pasó? Claro, ya pasó. Ya pasó varias veces. Varias veces. Tengo otro tema. Vamos a dejar en suspenso porque para eso vinieron los invitados, o van a venir los invitados un rato más tarde, y vamos a abrir el debate, y ahí van a poder hacer las preguntas y los comentarios que quieran. Ahora tengo para contarles, no sé si alguno ayer pudo escucharlo al ministro de Economía, no les voy a hablar de política ni de economía, pero les quiero contar que se abrió un debate en las redes, y creo que también esto es importante, porque él preanunció que en realidad va a anunciar mañana, porque es el anuncio del preanuncio del anuncio del que va a ser. Se supone que a partir del 1 de diciembre hay un plan nuevo de precios, pero él lo va a anunciar mañana. Pero ya lo venimos anunciando hace como 3 semanas. Bien, ¿cuál es la novedad acá? Que él supuestamente negoció con empresas que producen alimentos y que producen bienes de consumo masivo y les pide que no toquen esos precios o que los dejen fijos, dice. Él dice, no es congelar, es dejar fijo, ok. Son 1.400 productos por 4 meses. Es decir, que si vos hoy compraste un paquete de yerba, supongamos a 500 pesos, ese paquete de yerba de acá a febrero tiene que estar a 500 pesos, el mismo. Siempre y cuando sea de una marca, de una empresa que estuvo en la mesa de negociación y decidió estar presente, ¿ok? Sí. ¿Qué es lo que recibe la empresa a cambio? Porque la empresa se empieza a desfinanciar a medida que va vendiendo el producto al mismo precio con una inflación creciente. Bueno, ingreso al mercado de capitales, al mercado único libre de cambios para dólares para importar. ¿Qué importan estas empresas? Insumos. En algunos casos para envase, en otros casos para producir el alimento, para darle valor a algo que venden en el supermercado. Y en algunos casos también se exportan esos productos. Pero si no ingresan no tienen los dólares para ingresar esos productos intermedios, o básicos intermedios, o de bienes de capital y demás, no pueden producir lo que están produciendo. Entonces, esa es la negociación. Pero el debate no fue con eso. El debate fue, bueno, pero si ya existen precios cuidados, si no se cumple, ¿y esto qué es? Lo mismo. Bueno, las políticas de precios de la Secretaría de Comercio y de los distintos gobiernos son distintas. Este de precios justos es casi el equivalente al programa que se implementó al principio del 2020 con la pandemia. ¿Por qué no va a funcionar esto y por qué sí funcionó precios cuidados? Porque ayer lo discutí con un colega. Precios cuidados no es un programa que busque bajar la inflación. Es un programa que busca, dentro de una economía con inflación, dar referencia. Entonces, ¿por qué funcionó históricamente y atravesó distintos gobiernos de distinto color político? Porque era la única herramienta que encontró en ese momento, cuando se creó en 2014, 2015 y en adelante,
el secretario de Comercio entonces, Augusto Costa, para decirle a la gente, el precio promedio de este producto en supermercado vale esto. Si te cobra muy por encima, sabe que lo estás pagando más caro. Y si te cobra muy por debajo, sabe que lo estás pagando barato. Eso es lo que logró hacer con Precios Cuidados. De hecho, después escribió un libro. Esa, si querés, es una medida política pública, es una política pública que fue estudiada en el mundo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los países del mundo no tienen inflación y la mayoría de los países del mundo no tienen distorsión de precios relativos, pero la Argentina los tiene, lo tuvo y lo va a tener. Entonces fue una medida bien implementada. La diferencia, tuvo algunos beneficios y algunos desaciertos. Los beneficios es que, miren este dato, para las empresas del interior, para las pymes, que producen alimentos y que quizás no llegan directamente a la ciudad de Buenos Aires desde cualquier provincia porque no tienen el capital y la capacidad de distribución, entrar en Precios Cuidados en una provincia les permitía después ser visibles en el resto de los mercados. Y la publicidad de Precios Cuidados es gratis porque la pone el Estado. O sea, la señalética la tienen que poner los supermercados a pedido del Estado porque es dentro del programa y tienen una promoción distinta. Y Precios Cuidados lo difunde el Estado en los avisos publicitarios de la tele, en la radio, en la página oficial. Entonces vos negociás en un acuerdo de precios con las cadenas, pero sos parte de una comunidad que estás destacado. Si vos sos Alfajores Pirulito y no te conoce nadie, pero empezás a estar en Precios Cuidados, la gente busca el cartel y dice, voy a comprar Alfajores Pirulito porque están más baratos y acá el Estado me está diciendo que están buenos. Sí, es publicidad. Precio, calidad. Esas pymes se subieron a la ola en 2015, después luego en 2017 y así. El problema que tuvieron esas empresas es que como tenemos un problema de oferta, porque no hay inversión para seguir produciendo más, se quedaron sin stock. Entonces van a ver que en muchas góndolas... Está vacío. ¿Te pasó? Me pasó. ¿Fuiste? ¿Y qué notaste? Que mucho de donde estaba el logo de Precios Cuidados no estaban los productos. Bueno, ¿eso por qué? Porque cuando comenzó el programa y después a los 3, 4 años, ese programa representaba 1/4 de las ventas de los supermercados, porque era un imán. Muchísimo. Era lo que atraía al consumidor. A medida que arrancó la pospandemia, después del 2020 y la recuperación de la economía, las empresas empezaron a tener problemas, no solamente para abastecer, porque habían congelado los precios antes, sino que también para seguir produciendo porque no había inversión y porque había un montón de otras restricciones en la economía que no les permitían. Bueno, ese tema hizo que si la empresa va a Precios Cuidados con un producto, pero tiene 5 fuera de Precios Cuidados, como los 5 que están afuera son rentables y lo que está dentro no, produce más cantidad del otro. Y tiene lógica. Claro. Porque si no, no puede pagar los sueldos, no puede pagar la electricidad, no puede seguir produciendo y no puede seguir con su círculo virtuoso. Entonces, 2 puntos a favor. Dio valor de referencia y publicidad a las pymes del interior, pero por otro lado, el desabastecimiento con respecto al producto. Y el desabastecimiento llega por el congelamiento. Si vos hubieras mantenido Precios Cuidados históricamente sin haber incluido ningún otro programa, por ahí hubiera funcionado. Pero le fuiste metiendo a las mismas empresas que te abastecen productos a Precios Cuidados otros programas que tienen que seguir abasteciendo con otros productos. ¿Se entiende? Se entiende. O sea, en lugar de tener una canasta, la empresa tiene que abastecer 3 canastas del Estado más todo lo que vende. Pero esas 3 canastas tienen que tener el precio cuidado. O sea, no se puede subir. Y si la inflación sube y mi precio mayorista sube, ¿yo qué hago? Bueno, no sé, arréglate. Ese es el problema. Entonces ahora, con precios justos, primero que Precios Cuidados es voluntario. Vos podés entrar a los 3 meses, cuando termine y se renueva, podés salir. Este no es voluntario. A este te están casi obligando a ser parte de. Y si vos sos una empresa grande y no estás, entras en la mira del Estado. La otra contracara es que este programa impone multas bastante más arriba de lo que imponía Precios Cuidados. En Precios Cuidados en general, como era de cumplimiento casi total, era muy bajo el nivel de incumplimiento, entonces lo que pasaba habitualmente era que nadie hacía ninguna denuncia porque no faltaban productos y porque los precios se respetaban. Ninguna marca, siendo vigilada por el Estado, va a hacerse el vivo o la viva para aumentar un precio cuando no puede, porque firmó un contrato. En cambio, en este caso, vos vas a tener 4 meses de precios congelados de los 1.400 productos que, según el Ministro de Economía, van a estar dentro de la canasta, pero el resto de los productos, o sea, imaginen que en un supermercado convencional hay 10.000 ítems. Son 1.400 los que van a estar con el precio detenido en el aire. El punto es, ¿qué pasa el mes 4? Después del primer día del 5.º mes. Salen todos del acuerdo y ¿qué pasa? Se disparan esos precios. Bueno, ¿cuál es la gracia? Ninguna. Bueno, por eso no sirve. No sirve y ahí está probadísimo que no sirve. No, pero ya lo hemos visto, Juli. Bueno, que han ¿cuántas estado veces? 2, 3 meses y de repente los aumentos
siderales al mes siguiente, una vez salido el acuerdo. Exacto. Bueno, además, mientras esto no ocurra, yo no digo que las cadenas de supermercados lo vayan a hacer, que son 1/3 del consumo general. Los supermercados de barrio, los almacenes, los autoservicios, todo lo que vos te imagines que está en el interior, en el conurbano, todo lo que es o está más cerca de la informalidad que de la formalidad y no tiene ningún tipo de revisión, van a subir los precios porque saben que después los tienen que congelar. Y el precio mayorista nunca está congelado, siempre está congelado el minorista. Bueno, eso sucede lo mismo esto pasó lo mismo con la indumentaria, que se quiso colocar el congelamiento de precios o este tipo de precios que una vez que ya estaba la nueva temporada, que empieza todo el mundo conoce que la nueva temporada siempre está con precios mucho más elevados. Claro. El congelamiento lo hicieron a partir de ahí. Claro, con los precios ya ajustados. Ya ajustados. Claro. No es lo mismo, pero tiene Igual, cierta lógica. Lo mismo pasa en la indumentaria, congelaste 10 ítems, o 20 ítems, o claro. 30 ítems de 100.000 ítems. Entonces sigue siendo tan ínfimo que cuando vos vas a comprar ropa te resulta imposible. Exactamente. Acá Facundo me pone en viaje. Eso quiere decir que está viniendo. Facundo Zanatti quiere participar del debate que vamos a abrir en unos minutos más. No más. Tenemos más mensajes. Sí, te están halagando, dice Tarrés. Te dicen como tronca, Tarrés. Amo que me digan Tarrés. Yo el Juli medio que lo detesto. Me estás jodiendo. No, a mí siempre me gustó el apellido. De hecho, yo trabajé años con Gerardo Rosín, que era un gran amigo, y me decía Tarrés. Y me quedó porque es como una marca. Y me encantaba Tarrés, y éramos amigos y cercanos. No era mi jefe. No sé pero qué hacer. me tiraba, ¿qué? Y ahora no te... Y si Facundo me dice Tarrés. ¿Te digo Tarrés? Sí. No. Bueno, dice, con lo que sabes es un desperdicio no hablar de algo, sea de alfajores o de macroeconomía. Bueno, ¿Hablaste pará, de alfajores? Tampoco sé tanto. Los periodistas tenemos pero posta. Lo que tenemos los periodistas en general, yo puedo saber mucho de un tema, pero no sé todo. Pero leo sobre algo y después tengo la habilidad de poder repetir lo que leí. De poder repetirlo y poder hablar de cualquier temática, porque de repente, nosotros vivimos de leer noticias constantemente. Y de leer cosas. De cosas. Y hay un dicho que es muy famoso en el mundo del periodismo que dice que un periodista tiene un 1% de profundidad en un océano de conocimiento. Es decir, la gran mayoría de mis colegas y nosotras no vamos muy al fondo, pero vamos prácticamente sobre toda la superficie, como una lancha, con un poquitito así de agua de profundidad. Esa sería entonces podemos hablar de cualquier cosa porque algún dato de ese tema tenemos. No te tires abajo. Ahí te están diciendo crack Tarrés. Bueno, Gracias. se coparon con tu... Gracias, Rim. Con tu apellido. Sí, y porque es cortito, Harris. Me gusta Tarrés. Es cortito. Harris, Tarrés, Sonati. ¿Cierto? A vos de los Ríos me cuesta. No, es muy largo. A vos te tengo que decir Male. Salvo que tengas sobrenombre. ¿Tenés sobrenombre? No tengo sobrenombre. ¿Te podemos poner uno? ¿Por qué? No sé, para que sea marketinero. A ver, por ejemplo. No se me ocurre, pero soy buena para poner sobrenombres, ¿eh? Soy buena. Puede soy ser, creativa. puede ser. Me gusta mi nombre igual. No es porque el nombre sea feo. No me malinterpretes, Malenita. No es porque a veces tiene otro impacto el sobrenombre. Puede Tronco ser. tiene otro impacto. Puede A veces le digo ser. Sergio. No es lo mismo. No es lo mismo. Tronco tiene punch. Tiene punch. ¿No? Bueno, listo. Igual no ponémelo. lo puse yo ese sobrenombre. Pero para mañana, pensalo para mañana. Lo voy a pensar. Tenía una amiga que tenía muchos rulitos y era toda chiquitita. Y, Todo lo contrario a mí. claro, era toda chiquitita y tenía todo el pelo enrulado. La sigo viendo hace mucho. Se fue a vivir afuera, ahora está viviendo en zona norte. Y yo le puse el Piojo. Le decimos Piojo y quedó. Pero es horrible. No, pero Pioja quedó. Claro, Y ahora el le decimos piojo, mira que acá porque- te dicen de atrás, te dicen no está bueno. Claro, ¿cómo le vas a decir a alguien piojo? Es No, horrible. pero, lo que te pero dicen. es requerible, es un piojo chiquitito. ¿No? Cuando agarras un niño chiquito y dices es un piojo, es cariñoso. Cariñoso, un piojo. Pero yo no la quiero contradecir a la conductora. ¿Qué le un querés que le piojo diga? va a ser? ¿Cachorro? ¿Cachorra? Y cachorro me gusta No, más. cachorro Cachorro le- sí es tierno. Sí, pero no es tan... Piojo la mataron. Piojo le encantó y pegó. Y todo le el mundo encantó. todo el mundo le dice piojo. Bueno, Porque es chiquita. está bien. Bien. La pulga Messi, cierto. La pulga Messi, mira, queda bien. La pulga Messi. A otra amiga que vive en Mar del Plata, que le mando un beso a Marcela, que es también muy bajita, le decimos la petaca. Escucha esto, Juli. Dice, Tarrés es Serrat al revés. Sí, de ya hecho, sé. suele decir Tarrés es despreciable mujeriego fumador, amigo del impresentable Sabina. Bueno, sí, Tarrés es Serrata al revés porque de hecho tiene un disco que se llama Tarrés. Mi papá era medio fanático, así que yo tenía el disco en casa. Pero sí, De- sabía. Me gusta más Sabina. ¿Te gusta más Sabina? Sí. Y sí, creo que sí. Yo no era muy fan de Serrat. Acá tengo muchos mensajes en YouTube. Disculpas, un ratito los dejo ahí en stand-by a Twitch y sigo acá con los mensajes de YouTube. A ver, me perdí. Facu Jiménez dice, como dijo José Luis Espert, vamos a terminar comiendo de un tacho de la basura si seguimos con populismo y socialismo como este gobierno. Saludos a la salida
Saludos, la salida es el liberalismo. Chicos, por favor, un punto, porque yo no sé leer así de corrido, soy como una señora mayor. Un punto y las tildes para Tarrés porque se vuelve loca. Las tildes puedo entender que no las pongan. Como dijo Santoro, en 15 años muchos jubilados ganando dos manos, ganando dos, no sé qué dice. No, igualmente, sin propiedades, alquilando, desarme total. El sistema jubilatorio es un problema alrededor de todo el mundo y además tiene que ver con la población, cómo está compuesta y después el manejo del gobierno, obviamente. Sí, él acá se refiere a la falta de políticas para asistir. Es lo que dijo Miguel Viñas que hace poco, antes de ayer o la semana pasada, dijo: el Estado está presente donde no debe estar y está ausente donde debería. Vos dijiste que el problema era de incentivos. Sí, es de incentivos. Y eso tiene... Es de incentivos. Estamos de acuerdo. Marco, voy a terminar de leer porque tengo que hacer una pausa. Marcos dice: por favor, castiguemos a la política el año que viene. Realmente somos muy pacientes. Puede ser. Mariano dice: soy hipotecado UBA y en 2018 invertí 240.000, imagino que dólares, 136 me prestó el banco y el resto lo puse yo, 105. Hoy mi casa vale 170, pero si hago la suma de lo que puse de mi bolsillo, no pierdo. Claro, Mariano, es tal cual. Pagué 40 cuotas, puse 105 al día de hoy y debo 25. Si vendiera a 170 saldría empatado, pero si viví 4 años sin pagar alquiler, claro, esa es la cuenta. Es correcto, correctísimo. Correcto. Mira, ahí tenés un caso de alguien que le va bien. Facundo es el otro. Salir derecho es perder. Bueno, no creo. Emanuel dice: hola, ojalá quede grabado, así lo puedo ver en detalle. Tengo un crédito UBA y si bien me siento estafado al haberlos escuchado la semana pasada, me hizo dar cuenta de cosas que no había pensado o estaba errado. Bueno, buenísimo, Manuel, me alegro. Marco dice: porque esa plata hubiera generado intereses, allí está la pérdida. Sí, bueno, eso es lo que yo pienso. Yo no tengo propiedad porque prefiero alquilar y con los intereses pagar el alquiler. Pero son decisiones. Digo, si vos pusiste plata y estás saliendo empatado con una devaluación y con una inflación altísima, en realidad lo que vos ahorraste fue la pérdida del alquiler. Intereses hubiera sido pagar el alquiler, pero te estás ahorrando un gasto. Claro. Bueno, igual también la necesidad, ¿no? Hay gente que dice: yo tengo hijos, prefiero tener una casa. Bueno. No, pero son cosas distintas, porque a mí me insultaron en Twitter de todos los colores. Lo que yo dije, y estábamos hablando cuando hablamos de propiedades, era con una referencia de inversión. Claro. Si vos querés comprar un bien de familia, es como tener un auto. Pero es un gasto, pero vos elegís tenerlo. Y vos lo aclaraste, dijiste: si ya tenés una casa y estás ahorrando para una segunda, andá y podés invertirlo en un bono. Estábamos hablando de qué hacías con plata que vos habías ahorrado y no tenías en qué gastarla o en qué invertirla. Esa era la lógica. Porque un montón de gente dice: yo prefiero tener mi casa. Sí, está bien. Nadie dice que no. Podés tener lo que quieras. Además estamos derribando el mito del tema del conservador. Cuando uno habla como inversor conservador, por lo general va a lugares donde tiene menos riesgo, pero te está diciendo Julieta que el bono americano es ultra seguro porque la economía de Estados Unidos nunca defaultió. Lo que te está mostrando también es que el margen de rentabilidad es un punto más arriba que el de una vivienda. Entonces, es término de inversión. Bien, acá Rodri dice: la canasta de consumo masivo tiene que aumentar menos que los sueldos y salarios. Dale un aumento mayor a los productos selectivos y premium para equilibrar las cuentas a las empresas. Hay que comer. Marcos dice: el problema es que piensan que siempre existe un 1%, a veces es 0. Soy ingeniero industrial y nos dicen lo mismo. Bueno, porque se genera conversación. Estoy tratando de seleccionar en vivo cuáles son los mensajes nuevos. ¿Estaba bien permitir préstamos UBA si no estaba resuelta la inflación y el déficit fiscal? Y es que en realidad, a ver, si a vos te quieren vender un iPhone como vale ahora, casi 500.000 pesos, y vos lo comprás, ¿está bien o está mal? Para mí es lo que es. Si vos lo querés comprar y la Telefónica te lo vende, buenísimo. Y si no... Pero hagamos una aclaración. Cuando el periodo de la Argentina en el que no hubo inflación fueron nada más que 10 años, señoras y señores. Claro, en la era moderna. Después tuvimos otros. Está bien, épocas. Pero desde la democracia en adelante, desde el retorno de la democracia en adelante, solamente 10 años. Es decir, las personas que viven en la Argentina, que tienen más de 30, 40 años, saben que altas probabilidades en las que uno esté viviendo en la Argentina haya periodos de inflación y alta. Sí, exacto. Y además... puede empezar a bajar por periodos, como pasó en 2017, un poco de 2018, pero después volvió a recuperar porque hicieron mal las cosas. Entonces, también hay que tener eso en cuenta. En un país con tantos vaivenes, si vos te comprometes a pagar un crédito a largo plazo que se va a ir ajustando. El otro día me llamó un ex entrenador que se compró un auto con un plan de ahorro, que ya no se llaman más planes de ahorro porque tienen actualización de capital por interés. Y él me dice: bueno, pero la cuota es fija. Leandro, le digo, por favor, mándame los papeles. Claro, la cuota era fija sobre un capital que se actualiza al valor de mercado actual.
Si vos compras un auto, suponete que vale 100 y lo pones en la calle, ya vale 80 y se va actualizando por la inflación, pero a medida que vos lo querés, vos lo vas pagando en cuota fija, pero cuando vos lo quieras vender va a valer 20 o 30 o 50, depende del año que vendas, vos perdiste todo eso porque seguís pagando como si valiese 100. Y si vale 100 el día que lo compré, se va actualizando, va a valer 120 el día que lo termine de pagar o 130. Entonces le digo, ¿cuál es el negocio? No me entendés. No, si yo te entiendo. Lo que no entendés sos vos. Claro. Yo te dije que no lo hagas. Me dice, no, bueno, pero si no, no me puedo cambiar el auto. Bueno, entonces no me preguntes, le digo. Asumí que estás asumiendo el costo de gastar todo eso en el auto, además de mantenerlo, porque eso no estaba en la cuenta. Exactamente. Bueno, es una cuestión también financiera de educación. Es una cuestión financiera. Si lo puede hacer y lo quiere pagar, que lo haga. Ahora, si me pregunta si está bien o mal y le digo que está mal, aguántesela, señor. Porque ¿para qué me pregunta? Yo le digo, no lo hubiera hecho, Lean, hubiera comprado un auto usado. No, bueno, pero yo quiero unos 0 kilómetros. Y bueno, estas son las consecuencias. Exacto. Bien. ¿Qué más? Bueno, entonces Luis Alberto te respondí. O sea, el Estado para mí no tiene que intervenir en el mercado. No tiene que intervenir en el mercado de compraventa de muebles. Salvo que sea una política de Estado, procrear, de nuevo. Ahí intervino porque hay gente que no puede entrar en ese crédito y bueno, ahí interviene. Acá dice, ¿saben qué pasa? Para invertir hay que estar preparado, hay que tener nervios de acero y bancarte las bajas, las subas. Yo no puedo, no estoy preparado. Bien, perfecto, me parece honesto. Está bien. Yo durante mucho tiempo no estuve preparada, hoy por ejemplo con las caídas de los cripto que vienen cayendo, ya no solo perdí 60, debo estar perdiendo 85. Entre la inflación. No quiero ni entrar, pero me la banco, ¿qué voy a hacer? Yo puse plata ahí sabiendo que podía pasar. Sí, yo fui mala perdedora, perdí muy mal, entré en las cupcakes. ¿En las cupcakes? Sí, entré en esa por desastre. ¿Pero por quién te llevó? No, eso? me llevó interesa. Una persona indeseable. No, indeseable no, mentira. Pero una persona que ya no tengo vínculo. Alguien que vos conocías mucho, te convenció y entraste a invertir, ¿cuánto? No se puede decir. Sí, lo digo. Decilo. Creo que fue un montón, $800. Bueno, un montón. Bueno, sí, está bien, es plata. Es plata. Pero, tampoco fue una barbaridad. Pero era un teléfono. Invertiste todo tu teléfono en esa... Y quedaron 150. ¿Y todavía están? No, se fueron. No, quiero decir, ¿todavía está la inversión hecha? No. Ah, ¿la levantaste? La levanté. Bueno, yo sé que no la tenía que levantar. Ahora, ¿saben una cosa? Malena de los Ríos va a trabajar con el señor, ¿puedo decir? Sí, obvio. Claudio Suchovicki va a trabajar con Claudio. Entonces va a traer todos los tips de inversión que Julietita no tiene. Ya sé que no hay que retirarse antes. Pasa que el vínculo con esa persona, primero que él sabía cómo retirarlo, cómo retirar la inversión, porque estaba en una cuenta de él, entonces tuve que pedirle que la devuelva para cortar con el vínculo. Pero yo no la iba a sacar. De hecho, con CDRs fue un desastre este año, en lo que había pasado durante el año anterior, y muchas cosas las dejé. Bien, tengo más mensajes en YouTube y tengo que hacer la pausa, pero voy a cumplir con los mensajes porque después va a ser una locura. Segunda vez que los escucho, buen programa, no la tenía Julieta, gracias Lucas. Facu Marplatense dice, Julieta, no estoy de acuerdo con tu concepción de un banco público. El Banco Provincia, por ejemplo, según su web, tiene un rol social y de desarrollo de las familias. Es diferente a un banco comercial. No, pero Facundo, no me estás entendiendo. A ver, voy a tratar de ser más clara. ¿El banco público va a hacer cosas que no va a ser un banco comercial? Seguro. Ahora, el Banco Provincia está obligado a ganar plata. Está obligado, porque si no tiene que salir el Estado a rescatarlo. Entonces, el banco público va a hacer cosas que quizás gane menos que otros bancos, pero para él tiene que ser negocio. No te va a prestar plata para un crédito y perder plata, porque vamos a venir todos los contribuyentes de la provincia de Buenos Aires, yo ahora no contribuyo por suerte, pero mis familiares que vienen a la provincia de Buenos Aires van a tener que pagar por un mal negocio que es el Banco Provincia, y no corresponde. Entonces, entendé cómo funciona un banco. El banco tiene que estar para asistir a la gente en distintos lugares donde no hay otro banco, sí, pero tiene que ser negocio, sí. No te va a regalar plata un banco, nunca, porque si no tiene que salir el Estado a rescatarlo. No es negocio. No es negocio. Hola, soy comerciante, la inflación nos afecta, pero lo que más te pega es que la gente no tiene o quiere trabajar, por lo que le dan con un plan son migajas, en cambio el que se lo gana lo gasta bien. Sí, es muy difícil. El tema social, yo a veces tengo datos y digo, no sé si compartirlos, porque estigmatizás gente.
Hay gente Exactamente. que no tiene, es muy difícil. No, pero además, perdón, también hay que comentar que en otros países del mundo se asignan planes sociales. De hecho, pasó con Joe Biden, que fue un problemón, que por eso lo criticaron, pero en Italia está pasando lo mismo. Viste que te conté, que reciben la cittadinanza por 700 euros. ¿Eso para qué es? Contame más. Eso es para las personas que perciben bajos ingresos. Es decir, son personas que no viven en villas miserias, viven en casas de material. Y allá no hay villas miserias. Claro, allá no hay villas miserias, pero necesitan una ayuda del Estado para por lo menos alcanzar los 1.500 euros que necesitan para subsistir. Ok, y entonces viene el Estado desde la pandemia, ¿debe ser esto o es de antes? No, esto es de antes. Es una ayuda que en Europa sucede mucho, hay planes sociales. Pasa que el mercado informal es muy reducido porque lo que me explicaba una fuente era que tienen como 5 policías y trabajar informalmente en Italia es muy difícil. Entonces, que vos no puedas demostrar que tenés ingresos, son muy poquitos los que se pueden aprovechar del plan social. Porque lo que te dicen es, allá todo funciona. Que la ayuda es realmente para el que lo necesita y el que no se puede insertar. Que igualmente trabaja, pero que no le alcanza. Es muy poca esa población. Entonces, pero planes sociales hay. El tema es cómo se implementan y después lo que estabas comentando el otro día. Gente que percibe planes sociales termina comprando dólares al tipo de cambio al dólar ahorro. Bueno. Igual, de todas maneras, yo empecé a dudar de esa información. Es información oficial, o sea, la tenemos que dar, nosotros la contamos. Pero después me quedé pensando, ¿es tan estricto el cepo? O sea, vos recibiste ATP en el 2020. ¿Cierto? ¿No? Y una vez. Empleada en relación de dependencia, mucha ATP. Gente una vez. ¿Te acordás? Sí, bien. En abril. ¿Vos probaste de ir a comprar dólares al banco? Nunca más pude. Bueno. Y una sola vez lo recibí. ¿Cómo me explicás que una persona que cobre un beneficio de ANSES o del desarrollo social, que es directamente del Estado y no de una empresa triangulada, exacto, no puede hacerlo? Como dice Facundo, ¿puede fallar? Sí, pero 235.000 personas. O sea, algo raro hay. O permitieron que eso pase y me dicen, no, bueno, pero esas personas pueden haber vendido en quit. Sí, está bien, pero está autorizado en quit en el banco. Algo raro hay. Porque, ¿cómo funciona la restricción? Si yo hoy pido subsidio de la energía y quiero ir a comprar dólares, el home banking no me deja. ¿Pero por qué no me deja? Porque el banco cruzó los quit con la base de datos que le da energía. O el banco cruzó los quit con la base de datos que le dio el Ministerio de Trabajo. O cruzó todos los quit con la base de datos que le dio otra entidad del Estado. Entonces ahí dicen, che, este no puede, este no puede, este no puede. Cuando yo quiero intentar, me rechaza. ¿Cómo puede ser que 235.000 personas que cobran plan potencial trabajo hayan podido? Y además, es raro. El plan potencial, claro. Por lo menos raro, no digo que no sea cierto, no, es no, raro. No. Y que la información se transparente a través de AFIP ahora y que no se haya hecho antes, también me genera sospecha. ¿Por qué no lo hicieron hace un año? No sé. Bueno, raro. Es raro. Justo en un momento en el que se está discutiendo que hay que cerrar la ventana de distribuir planes sociales. Con lo que estoy de acuerdo, pero digo, ahora aparece el dato de que es perjudicial y nocivo para el Estado. Cuando el Estado hace un mes decía que era fantástico. No lo sé. Es raro. Es raro. Pausa. Tenemos que hacer una pausa. Son las 2:43 de la tarde. Hacemos una primera pausa y venimos con el tema del día. 47 minutos pasaron de las 2 de la tarde, seguimos en Derribando Mitos. Malena se fue, pero vinieron nuestros invitados y los voy a saludar de izquierda a derecha. Está con nosotros Juan Pablo Costa. Juan Pablo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir y buenas tardes. No, gracias por Juan Pablo es economista y sos investigador en CEPA. ¿Qué es CEPA para la gente? El Centro de Economía Política Argentina es un centro de estudios que hacen de todo. A la economía. Elaboran informes muchos, yo he consumido varios. Sí, y dentro del CEPA está el Observatorio de Economía Urbana, que trabajamos temas de alquiler, de créditos hipotecarios y demás, que yo lo coordino. Me encanta, excelente. Y del otro lado, a mi derecha, lo tengo a Federico González Rouco. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo estás? Hace mucho que no. No, por favor, un placer. Pero escuchen él escribió un libro que se llama Dueños o Inquilinos. Sí. Dueños o inquilinos. Ustedes que están en ese debate en el chat, busquen su libro. Además, Federico, vos sos economista. Sí, también. Bien. Bueno, tenemos 200 preguntas, pero yo quiero arrancar por el tema hipotecarios UVA. No sé qué piensan ustedes. No sé, Juan Pablo, ¿vos estás a favor o en contra de la herramienta? Más allá de lo que haya pasado, ¿no? Con la macroeconomía. No, la herramienta de indexación, o sea, una herramienta que en su momento se llamó UVA, puede ser otro nombre, se puede indexar de distintas formas, no solo por inflación, puede servir. Puede servir. Pero yo tengo críticas con el sistema como se implementó. Bien. Para mí hubo errores. Ahí vamos con la crítica. ¿Vos qué pensás, Federico? No, un poco en línea, creo que la UVA tuvo un muy buen primer impacto, que fue básicamente bajar barreras de entrada, que eso quizás fue lo más importante. Sí estoy de acuerdo en que lo que sucedió hasta ahora es la primera parte. Ahora hay que pensar cómo se sigue. Y le hago una cosa a lo que decía recién Juan Pablo, o sea, una modificación como para construir sobre eso.
no sé si es con una nueva fórmula o con lo que sea, sino complementarlo con algún sistema que permita que las cuotas se ajusten por salarios. Porque creo que el objetivo en última instancia es ese. Bien, ¿vos qué críticas le haces y cómo lo modificarías? Bueno, una es esa, sí. De hecho, ahora el Congreso está discutiendo la posibilidad. En realidad es una nueva fórmula, pero más o menos toma UVA y lo que hace es modificar con salarios. Es el índice hogar, bien, muy sintéticamente toma el valor más bajo entre inflación y salarios. ¿Sí? Bien. Porque tampoco hay que ajustar solo por salario, porque si algún día los salarios crecen por arriba de la inflación, que es algo quiebran bueno, los bancos. Claro. No, te aumentaría mucho la cuota. También, claro. Sí, o sea, en momentos buenos y momentos malos te aumentaría. Bien. Otro de los elementos para mí muy importantes es la cuestión de las tasas. Bien. ¿Sí? Fueron muy altas las tasas. Esto, a ver, me interesa remarcarlo porque a priori puede no parecer. Por ejemplo, el Banco Nación, sí, los privados ni nos metemos, tremendo, pero sí, incluso el Banco Nación llegó a pedir, no en el mejor momento, no en el inicio, más al final llegó a pedir 11% anual. Es mucho. Más el UVA, o sea, es el UVA más el 11%, claro, es decir, ajustado por inflación más... Claro, es la tasa más la inflación. Exacto. Más la inflación de cada mes y en ese año... Exacto, con lo cual es muchísimo. Claro, nosotros acostumbrados a tasa del 60, 70, si tomás un préstamo personal, tasas por arriba del 100%, vos decís, bueno, 10, 11% no está mal. Pero, claro, es UVA más 11%, ¿sí? Entonces, ahí me parece que también que hizo falta, o hacía falta una regulación de tasas máximas, ¿sí? Establecer algún tipo de regulación en donde los bancos no te podían cobrar cualquier tipo de tasa. A ver, partiendo de la base que es un crédito casi sin riesgo para el banco, porque es un crédito ajustado, ¿sí? Todo el riesgo va para el deudor. ¿Sí? Entonces me parece que eso es uno de los primeros elementos a tener en cuenta cuando uno hace un balance crítico de la experiencia de la UVA en Argentina. Federico, ¿vos qué pensás de este punto? No, creo que el tema de las tasas, después voy a lo de las críticas, pero creo que las tasas en particular, cuando uno ve las tasas de la región, sí, con países que tienen condiciones macroeconómicas mucho más beneficiosas, sí, las tasas están entre 6 y 7%, son bajas, 5%. Claro. Sí, digo, son bajas, no son tanto tan bajas tampoco. Sí. O sea, hoy... Bueno, pero al lado nuestro, digo, son bajas. Ahí llega el señor Facundo Sonati. Hoy no hay crédito. Por eso. Hoy, no, digo en la región, ¿no? No, más o menos. Hoy las tasas de hipotecarios, la tasa promedio de un hipotecario en Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, están en más o menos, depende del país, pero 5, 7%, algún país 8%, pero por ahí. Digo, y creo que con países que tienen una macroeconomía que nosotros no podemos ni soñar en el corto plazo contener. ¿Por qué tienen una tasa de 7 o de 5 o de 6? Porque tienen una economía estable. Porque pueden. Porque pueden tenerlo. Nosotros, obviamente, arrancamos en 2017-2018, que fue un momento en el que teníamos otra macroeconomía también, con una inflación que era mucho más baja, con problemas, pero creo que el contexto era otro. Las tasas de interés eran, depende del banco, obviamente, ¿no? Pero de 6% hasta 9-10% algunos. Con riesgo país que, aún en aquel momento, duplicaba el de cualquier país de la región actual. Entonces, hoy, tener tasas de interés más alto y un poco es esperable, ¿sí? Claro. Obvio. Ahora, uno diría, bueno, ¿por qué topeamos las tasas de interés? El problema con ese tipo de medidas, que de hecho hay un proyecto de Cobos que proponía topear las tasas en 5 puntos, o sea, en 5% anual, no de los futuros créditos, sino hasta de los créditos antiguos. El problema con eso, digo, más allá de ir para atrás, que siempre es un problema, porque es modificar contratos y siempre nunca está bueno, para adelante uno lo que siempre tiene que tener en cuenta también es los incentivos. Claro. Los créditos, pues también no surgió acá esta confusión, pero algo que siempre surge también es los créditos son créditos que da el Estado. Los créditos UVA no los dio el Estado. Bueno, son créditos que se dan en el sistema financiero. Eso. Convengamos que igual casi todos lo dio la banca pública. Pero está bien, no es el Estado. No es el Estado. No es el Estado. La gente cree que fue una política pública. Lo estábamos discutiendo recién. La política pública en tal caso fue la creación de las condiciones para que hubiera crédito hipotecario. Claro, o el procrear, si querés, que es una política pública. O el procrear, que fue más o menos el 30% del total de los créditos UVA, fueron 30.000 más o menos, fueron con procrear. Después, en términos de las críticas, creo que un punto para considerar, que para mí no es una crítica al sistema, sino cómo debería, o sea, cómo lo tenemos, o sea, qué hubiera podido ser mejor. Estamos hablando de un sistema que tiene Argentina 5 años, 6 años más o menos, y estamos queriendo los resultados de Chile, de Uruguay, de Bolivia. Son todos países que tienen estos sistemas. Paréntesis, no somos tan inteligentes nosotros, estamos copiando lo que hizo toda la región. Solo que nosotros estamos esperando en 5 o 6 años, con una macro muy complicada, los resultados de Chile, que tiene hace 60 años, o 65 años ya, este sistema. Entonces, la primera etapa para mí, algo valioso, fue la creación. Ahora, una segunda etapa automática, ya, ayer,
tiene que ser la creación de un fondo compensador. Claro. ¿Cómo funcionaría? Un fondo compensador lo que hace es que el deudor paga una cuota que siempre ajusta por salarios, el acreedor recibe una cuota que siempre ajusta por UVA. ¿Por qué? Porque el incentivo del acreedor y el incentivo del banco está en otorgar créditos que ajustan por inflación. Sí, si no, no te los da. Básicamente por cómo tiene que calzar, por cómo funciona el sistema financiero. El banco recibe plata y presta plata. Bien. Entonces, si prestara plata ajustable por salarios directamente, sin ningún mecanismo en el medio, el banco automáticamente se tiene que dar vuelta y decir, bueno, yo a los depósitos en plazo fijo, además, voy a intentar pagarlos que ajusten por salarios. De nosotros somos 4 en la mesa. ¿Quién de ustedes pondría hoy un plazo fijo que ajusta por salarios? No, yo no. Posiblemente ninguno. O posiblemente me juego una fichita, pero no es a lo que haría la sociedad en general. Entonces, por eso se mete este fondo, que lo que hace es, se pone en el medio, por decirlo de alguna manera, y absorbe y compensa diferencias. El banco nunca se enteró que hay una cuota ajustable por salarios, el deudor nunca se enteró que hay una cuota ajustable por inflación, y las dos partes quedan contentas. ¿Qué pasa? Obviamente el problema ahí es que esta creo que es la mejor manera, no por eso es perfecta. Hay un problema que es cuando decimos que las cuotas se ajusten por salarios, ya sea la fórmula hogar o este sistema, van a ajustar por el promedio de los salarios. Bien, sí, es lo que pasa Nunca siempre. van a ajustar por el salario de la persona, porque operativamente eso es imposible, y aparte hay un montón de decisiones personales de estoy trabajando y quiero cambiar de trabajo porque quiero cambiar de industria y entonces resigno sueldo. No podemos estar teniendo en cuenta cada una de esas cosas, no es lógico que eso suceda. Entonces siempre se va a estar mirando el promedio. El promedio, en el largo plazo, ajusta igual que la inflación. Si comparamos el promedio de los salarios hoy y el de mediados del 95, por ejemplo, ajustaron igual. Mirá. Sí. ¿Qué pasa? Ahí- Obviamente, yo te digo eso y me decís, no. No, sí. Ahí Bueno, sí. yo coincido, pero vos dijiste una cosa que es muy importante, que es en el largo plazo. Claro. ¿Sí? En el corto no, y de hecho en los últimos años lo hemos visto. Cuando uno analiza, cuando uno hace un modelo de Sí. cómo debería evolucionar los créditos UVA, Sí. vemos que, claro, obvio, en términos reales la cuota no ha aumentado. Bueno, después acá en este caso también la cuota aumentó porque en un momento se congelaron. Sí, Claro. las cuotas, ahora vamos a eso. Después, al descongelarlas, hubo que actualizarlo más que la inflación. Y Bueno, fue más esa rápido. es otra discusión. Pero digo, en el modelo no debería aumentar más que la inflación. Cuando uno ve los últimos años, Sí. especialmente de 2018 en adelante, y especialmente de 2018-2020, Ujú. hubo una caída muy fuerte de los salarios. Entonces, Claro. ahí es donde el peso de la cuota aumenta. Por eso yo hago también, ojo, una alerta. Para mí está bien ajustar por salario o establecer un fondo compensador. Hoy, de hecho, lo que está discutiendo el Congreso no es solo ese fondo compensador que ajuste por salario, sino por un nuevo índice que toma o salarios o inflación, lo que sea más bajo. Ah. ¿Sí? Porque, Sí, hay ojo, varios proyectos. No se Claro. puede combinar, no se puede hacer lo que se es dice. que, Es la ¿qué fórmula pasa? Si alquileres. vos lo haces solo por salarios, digamos, en estos últimos años hubiera sido muy bueno, pero el día que los salarios empiezan a recuperar, Sí, es lo que decías antes. claro, vas a tener un problema. Vamos a hacer una pausa acá. Sonati llegó. Llegó ¿Llegaste bien? el hipotecado UVA. Bien, él es el Llegó. caso vivo de ¿Querés contar tu historia Llegué- para el público que no lo sabe? A ver, vengo de un simposio de la Universidad de Tel Aviv repleto de desarrolladores inmobiliarios, Ah, así mirá, que estuve bueno. toda la mañana hablando de qué pasa en Argentina y qué pasa en el mundo. Escuchaba atentamente a nuestros invitados y después almorcé con un desarrollador inmobiliario que tiene proyectos en Inglaterra y en Estados Unidos. Y atención, A ver. problema para el propietario o para los que quieran ser propietarios en el mundo en los próximos años, ya lo sabemos todos, tasas Sí. altas, va a crecer el universo de inquilinos, Y sí. eso es así, y a pesar de que algunos pronostican, como por ejemplo Arriazu, en este mismo simposio que estuve hoy, que se van a desplomar los precios de las propiedades en los Estados Unidos, tiene que haber una corrección en el valor de las propiedades, Claro. no va a ser homogéneo, y lo Vas a que tener estados con mejores tasas de rentabilidad Claro. que otros. Ok. Eso como un panorama general en base a un poco de las cosas que fui escuchando. Después, en lo particular, obviamente soy un hipotecado UVA contento. Pero bueno, ¿por qué? Contale ¿Por- a la gente que por no qué? conoce tu caso. A ver, mi caso es bastante, quizás dentro de ese universo de más de 130.000 127.000 creo que eran. 127.000 créditos que se dieron. Yo entré en un buen momento en el sentido que entré a través de un banco público, Banco Nación, con Sí. una tasa muy baja. Había tasas que se iban a actualizar, 3%, Tres. creo. Me tocó, en mi caso fue la más baja. Tengo amigos que compraron solo un par de meses después y ya estaban en 4,5. Claro. Entonces hay diferencias porque vamos comparando todo el tiempo cuánto pagaste de cuota este mes. Claro. Y lo que sucedió básicamente es compré un departamento en Belgrano de 2 ambientes. Yo venía alquilando hacía prácticamente una década desde Sí. que vivía en Buenos Aires.
ese dinero, digamos, que tuve que poner era alrededor del 25% del valor de la propiedad, el 75% me lo dio el Banco de la Nación Argentina. En pesos. En pesos. Y en ese momento yo pagaba una cuota de 6.900 y chirola. No llegaba a 7.000. Cuando recién lo sacaste. Cuando apenas lo saqué. Bueno, ponele 6.000. Sí. Ah, no, 7.000. 7.000. Unos 7.000 pesos. Hoy estoy pagando 51.000, 50.000. Voy a llegar en diciembre en realidad. Bien. Me estoy adelantando un mes. Pero bueno, más o menos siguiendo el registro, mi deuda, obviamente en pesos, se incrementó. Hoy debe estar en 8 millones de pesos, probablemente, que era 1,5 millones de pesos en ese momento. 1,5 millones de pesos que representaba más de 75.000 o 75.000 dólares, Sí. porque el dólar estaba en 20 o 19,75. Bueno, en dólares esa deuda se licuó Claro. claramente, si tomamos el dólar financiero, el MEP, el que te guste. Y en el medio, además, yo ya pagué casi 5 años de esas uvas, entonces debo menos uvas reales, digamos, Sí. nominalmente hablando. Y en el mientras tanto, hace 5 años que no alquilo, pago un Un alquiler valor de... menor al que tendrías que pagar hoy. Exacto, si vos incluso contemplás que esa cuota es por el 75% del valor de la propiedad, no por el 100%, haces Sí. ese ajuste y todo, los alquileres están cerca de 100.000 pesos en el barrio que vivo, tranquilamente, Con porque un lo departamento. reviso todo el tiempo en zona prop Bien. y demás, vino en Sí, distintos lugares. es un obsesivo del tema. Está en así que- 80 y pico, 90, 100, y yo estoy pagando menos de 50. Y además, el valor de la propiedad, supongamos que se desplomó, no sé, un 25%, un 20%, así todo, hoy puedo cancelar feliz el crédito y me voy con una diferencia de casi de lo que puse inicialmente, que fueron, por decirte, 26.000 dólares, 25.000 dólares, con escribanos, con todo. Me voy con casi 50.000 en el bolsillo. Claro, Tranquilamente, porque duplicártela. la deuda se licuó de En 75. el caso de que puedas vender la propiedad. En el Porque- caso de que la claro. puedo vender en este precio de remate, Sí. yo en el medio invertí, acabo de hacer el baño totalmente nuevo, por Claro. ejemplo, invertí ahí 2 verdes, digamos, 2 luquitas verdes. Entonces voy mejorando la propiedad en una zona que además es una propiedad que se está migrando de gente anciana a gente más joven. Sí. Lo noto en estos 5 años. Entonces yo lo veo como, es un caso muy particular, no es... Sí, no sé si es particular. ¿Vos qué pensás de un caso así? Porque este es un caso de éxito. Pero escuchás casos de no éxito, de fracaso. No, a ver, yo creo que, bueno, ahí vos lo planteas bien con el tema de la tasa, ¿no? Sí. O sea, tenés un punto a favor que Tengo el es punto a una favor. tasa baja. O sea, entraste en un buen Más momento. baja que el promedio de la región. Sí, claramente no. Y incluso dentro de la experiencia Dentro UBA de la después experiencia empezó a UBA, aumentar. pues, y subió demás. bastante, Exacto. llegó a Sí, 6, vos agarraste creo. el piso, creo que en Y en ningún 2017, momento. ¿no? Nunca estuvo más bajo que Nunca 3. estuvo más bajo. Y 2016, además un ¿no? banco público que tenía cierto 17. beneficio, como por ejemplo que yo pago todas mis cuotas en el año y el mes 12 no me cobra los intereses. Bien. Ujú. Por ejemplo, Tiene un entonces beneficio hay un extra. mes en donde Vos en no vez de pagás. 50 voy a pagar 30 capaz. No, a mí me parece que hay algunos ejemplos y los vemos a veces, ¿no? En el debate público y demás, como menos buenos, menos felices. menos optimistas, Claro. menos felices. No, y creo que tiene que ver también con un sector de la población que ha visto reducirse de manera muy drástica los ingresos. Eso ¿sí? es. Porque finalmente uno dice, bueno, yo empecé pagando 7.000, ahora pago 50.000, eso es mucho, es poco. No sé, de Es realidad relativo, depende, claro. depende Exacto. cómo evoluciona la inflación, depende cómo evolucionan los salarios. Nominalmente parece un gran incremento, pero en realidad habría que ver. Ahora, cuando una familia, los ingresos le crecen muy por debajo de la inflación, Claro. sea por situaciones particulares, sea por problemas en el sector productivo donde trabaja y demás, esa cuota se te hace, por más que vos le digas, mirá, en términos reales vos pagas No, menos, no, si no, pagaras está un bien. alquiler, Yo esa tengo- cuota se le hace muy difícil Sí, pagarla. sí, sí, Entonces lo- ahí... pero Para un dejar- punto me parece hay un par de cosas. Fíjate, recién Juan Pablo hablaba de los ingresos, de la Sí. cuota, y Facundo hablaba de la deuda y el patrimonio. Sí, sí, sí. Que Sí. para mí son como los dos puntos, son los dos puntos Ahí a está, ver, hablale más al micrófono ahí. que para mí son los dos puntos que hay que tener en cuenta y que como son como un contrapeso. Bien. La historia de Facundo para mí es algo que no debería haber pasado. ¿Por qué? O sea, o que Porque se es muy vincula la deuda. beneficioso. Exacto, repito, es muy beneficio- perdió el banco claro, en realidad. Sí, cambio, en realidad. Lo que le pasó a Facundo es un efecto no deseado de los créditos UBA. No es Bien. que- o sea, pensar que los créditos UBA funcionan porque hay gente que hizo negocio, por decirlo de alguna manera, es una mirada que para mí se está perdiendo una parte de la Es película. muy, sí, es muy cortoplacista además. Pero y aparte, eso no necesariamente pasa, no necesariamente toda la vida del crédito va a ser igual. Claro. Y es Exacto. algo que se da porque hay una devaluación y porque el Exacto. inmueble está en dólares y los ingresos, la deuda, están en pesos indexados, si se quiere. Eso por un lado. Después, el tema de la tasa de interés, que la tasa de interés haya variado no quiere decir que la cuota sube más o menos. No. Las cuotas suben siempre lo mismo porque suben siempre igual que la inflación. Lo que pasa es el punto de partida. Claro. Exacto.
Y sí creo que la discusión o el punto a tener en cuenta es qué pasa con la nueva generación de créditos. Hoy, la situación que te pasó a vos, ¿es posible? Yo No, creo que hoy imposible. no, y por mucho tiempo no va a ser posible. Y ese es para mí también el punto más, si se quiere, como lo más problemático. Porque estamos hablando siempre de la situación de los que sacaron el crédito en una ventana, Exacto. en 2 años, 2 Claro. años y medio. Casi todos hablamos de esa ventana porque fue una ventana comparable en el pico a la ventana de los 90. Exacto. En nivel de intensidad, Sí. estamos hablando de un momento de crédito que es el tercer momento de crédito más importante de la historia hipotecaria argentina. Solamente comparable con los 90 y solamente comparable con el primer gobierno de Perón. No hay otro momento en la historia argentina en que se hayan dado tantos créditos tan rápido. Sí, Mirá qué que dato. también es un problema, ¿eh? A ver, ¿por qué? Cuidado, ¿Por porque qué? eso lo que te genera, que pasó, efectivamente, es un aumento muy fuerte de los precios. Es ¿sí? verdad. Porque, tal cual. porque la oferta no se puede acomodar de manera inmediata. ¿sí? Vos imaginate que de pronto se empieza a dar mucho crédito, de hecho todo ese crédito se dio en un lapso bastante breve, como Sí, decía 2 acá bien años, Federico. sí. Los precios aumentaron, si no me equivoco, cerca del 25% en dólares. Claro. Es muchísimo. Claro, pero vos imaginate que aumenta eso, el sector de la construcción, los desarrolladores pueden decir vamos a construir más porque hay Sí, pero demanda, no llegan a etcétera, cubrir- pero eso claro, viene años después. toman para hasta que se ajusta la oferta, con lo cual también hay que tener cuidado con eso a la hora de pensar en materia de crédito, porque una política extremadamente beneficiosa o de dar mucho crédito también te hace aumentar los precios. ¿sí? Ojo que en Argentina igual el valor del metro cuadrado venía subiendo sin crédito hipotecario. Sí, es cierto. Igual Sí, hay algo sí, estructural sí. atrás también. Hay Reserva una de cuestión valor, más hay de... una- Sí, exacto. Hay una exacto. demanda medio estructural, porque en general en el mundo, en Estados Unidos, como decía recién, se invierte en inmueble por 2 razones, que es para vivir o para invertir, para alquilar. Sí. Acá hay una tercera que es la reserva de valor. Exacto. Entonces, acá tenemos Eso como no pasa en ningún lugar. Acá tenemos un tercer componente de demanda estructural, que aún con crédito, sin crédito, va a estar, obviamente, con crédito. Hacer es lo que decía antes, bajar la barrera de entrada, le abrir la puerta a Así. 100.000 hogares que antes no podían, obviamente. Pero la inercia del aumento del valor del metro cuadrado está con o sin crédito. Obviamente es más con crédito que sin No, y crédito. como dice, y- se disparó en un momento todo junto. Sí, y hubiera hay- pasado igual. Hay otro elemento, me voy a meter en un tema por ahí un poco polémico. Para, pero- tengo una pregunta. Sí. Antes de que abra Sí. la ventana de polémica, porque después me explota el chat y no puedo contestar. Lorena pregunta, cualquiera de los dos que quiera contestar, ¿qué porcentaje te pueden descontar de tu sueldo de la cuota UVA para que no sea confiscatorio? Entiendo que no hay un tope. No, Claro, no. Entiendo que actualmente lo no. que sí hay es que Algunos hay- bancos han establecido hay dos, regulaciones hay propias. dos cosas. Si la cuota supera, que no es un porcentaje del ingreso, pero que es de hecho está en la resolución inicial de la UBA, si la cuota supera en un 10% la que hubiera resultado de ajustar por salarios, Bien. que es como tú medio un trabalengua Sí, esto, sí, 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 pero no pero- importa, si la cuota supera X monto, Sí. ahí el banco lo que puede ofrecer, o lo que tiene que ofrecer es extender el plazo. Eso por un lado. Que no es algo muy tentador. Lo otro es que cuando se termina el congelamiento, el gobierno lo que define es que los bancos tienen que administrar algún mecanismo para que si la cuota supera el 35% de los ingresos del hogar deudor, tiene que haber algo. No está claro qué es, refinanciar, bonificar. Bueno, charlar, eso ahí- se ahí- lo que discutió, fuera. hice la El pregunta. Banco Provincia, por ejemplo, tiene un fondo que va calzando la diferencia. ¿Pero en algunos casos o todos? Todos los de ellos, los del Ah, Banco todos los Provincia. de ellos, ok, Claro. porque en algún momento se discutió, esto creo que fue este año, que el que estaba muy ahorcado con el monto de la cuota sobre el salario, podía ir a renegociar y pasar para adelante algunos Exacto. pagos. Es esto, ¿Qué pasó esto? Es esto mismo. Es esto mismo, lo que sabemos, porque el jefe de gabinete Mansur Eso lo recuerdo. lo informó en el Congreso, es que hubo más o menos 1.500 casos, un poquito menos de 1.500 casos que se acercaron, de los cuales, simplificando los números, más 350, más o menos. Renegociaron o tuvieron alguna bonificación, y el resto fueron rechazados porque o no llegaban al límite, o tenían otra propiedad, o habían preparado mal la documentación, no sé, lo que sea. Pero más o menos son 350 casos que a los que les pasó esto que decías, de un universo de 100.000, para redondear. 327.000, o sea que es bastante más. Y otra cosa que también me comentaron en los bancos es que, y esto Facundo lo sabe mejor que yo, que muchos bancos se dieron cuenta que ahora con este problema que vos decís del ahorcamiento de la cuota sobre el salario que quedó muy atrasado,
se dieron cuenta que la gente forzaba mucho la demostración de ingresos Sí, en los papeles. bueno, ese es el otro problema, claro. Empezás a meter codeudores y demás Exacto. para aumentar los ingresos, para que te den más plata para poder Claro, llegar y en una a situación comprar. como esta se pero complica. Después rápidamente sí, sí. se te van los... La Ahora te dejo situación abrir- de una paliza, digamos, al que hizo eso, porque justamente un año después de sacar el crédito vino Eso igual la pérdida de poder es adquisitivo. como una trampita que muchas veces se le hacía de poner más ingresos de Claro. lo que realmente Sí, tenías sí, para sí, que te den más. Pero bueno, eso naturalmente después, en algún momento, vuelve, la realidad se impone. Eso digamos. se barre después. se Exacto. termina Claro. barriendo, Ibas a abrir una lamentablemente. ventana polémica. dale. Una ventana polémica. A ver, No, yo creo que otro de los elementos que quizás fue una oportunidad perdida, digo, cuando se implementó la UVA, es la discusión vinculado a la dolarización del mercado inmobiliario. Ok, a ver. Porque yo no creo que haya posibilidades reales, ¿no? En términos realistas, de especificar el mercado inmobiliario. No, yo tampoco creo. De pasar a que las propiedades se trancen en pesos, eso sería realmente muy difícil. Entre otras cosas, además con estos niveles de inflación, te generaría un nivel de dispersión de precios O sea, casi con imposible. el largo plazo puede ser, como pasó en Brasil, pero con el corto no. Sí, igual sería difícil. Ahora, lo que sí puedes hacer, y hay ejemplos exitosos, bueno, en el caso de Chile, A ver. sin lugar a dudas, es que las propiedades pasen a estar nominadas, es decir, que se expresen en una unidad indexada. ¿Qué significa UVA, esto? sí. UVA, por ejemplo, puede ser otra. Básicamente que las propiedades, en vez de valer, no sé, $100.000, valgan 100.000 uvas. O, bueno, el equivalente, no importa, ¿sí? 100.000 uvas. Claro, y eso te preserva el valor de la propiedad para el propietario, ¿sí? Porque en pesos va ajustando, digamos, por inflación o por el índice que sea. Y también es bueno desde el punto de vista del crédito, ¿sí? Porque eso elimina el descalce que existe entre las monedas, que es uno de los problemas que Sí, tenemos la brecha, hoy. la gran brecha entre peso y dólar. Exacto. Que en términos generales uno dirá, bueno, a ver, es verdad que cuando vos tenés elevados niveles de inflación eso implicaría un aumento de las propiedades, pero siempre la variación de la inflación tiende a ser menor que la del dólar. Quizás en Siempre, el largo es plazo cierto. se van ajustando, ¿no? Sí, pero no hay vos una no tenés una correlación, corrida, claro. en una corrida cambiaria vos podés tener 30, 40% de devaluación en un día. Eso implica un aumento en pesos de la propiedad del 40%. De hecho, Exacto. En 2018 uno puede pasó averiguar en cualquier banco, en el sector de créditos, cada vez que hay una corrida bancaria o algo, se caen todas las carpetas de crédito. Porque Claro. es muy difícil que la gente que llegaba a una casa deja de llegar, ¿sí? De un día para el otro. De un día para el otro. ¿Vos qué pensás? Ahí creo que lamentablemente la respuesta, o sea, yo estoy de acuerdo en concepto ideal. Creo que la respuesta está en lo último que decías. O sea, por la misma razón por la que están en dólares hoy, es por la que van a seguir estando en dólares. Claro. Si un salto del dólar, aún contra la UVA, porque la tasa de devaluación en algún momento, o por lo menos en cortos plazos, te desfasa, y solamente por eso los inmuebles están en dólares, lamentablemente. Es un tema más de... No, es un tema de concepción. Vos, como no tenés una economía tan inestable, buscas una moneda que te Exacto. permita tener estabilidad. Y eso te da... Lo que Sí, pero creo- la uva es estable también. eso. No, La UVA es estable, lo pero- comparo con el peso, no con la No, luna. con el peso sin duda. La uva sí. es estable, es cierto. Ahora, si uno piensa en que en el largo plazo lo que mejor mantiene el valor en moneda dura es el dólar y no la uva, que es una concepción que uno podría llegar Sí. a tener, bueno, vas a querer tener que los contratos de largo plazo o los bienes durables de largo plazo sean en dólares. Y creo que algo muy claro es, en momentos de inestabilidad, los contratos se tienden a cortar. Ujú. Sí. Y otra cosa que pasa es, se empieza a volcar mucha moneda dura. Que hoy estemos hablando, y me adelanto que pasa lo que vamos a hablar Sí. más adelante, de contratos de alquiler en dólares, Sí. es porque ya 3 años nos parece un montón. Sí. Eso por un lado. Después lo otro es, creo que en Chile funciona, en Chile las viviendas están en UF de vuelta, tienen 60 años de esto. Sí creo que lo que se podría haber pensado, y algo que me consta que se empezó a trabajar y que después se frenó, es no tanto que las viviendas estén valuadas, o sea, no tanto que un 2 ambiente ya construido en Almagro esté valuado en UVA, eso no va a pasar de un día para el otro. No, Lo que- nuevo. Lo nuevo, claro. Y para que El lo post. nuevo esté en UVA, lo que hay que empezar es que toda la cadena de producción de la vivienda, ya no de la construcción, de la vivienda, esté en UVA. Y esto no es tan difícil de hacer. No, pero hay que hacer una mesa de negociación, ¿o no? Ni siquiera para mí, al menos lo que falta es que haya financiamiento en UVA. ¿Qué El quiere decir eso? Financiamiento en UVA me refiero a que el desarrollador que arranca no se financie con el pago inicial de los pozos, sino con un crédito intermedio en UVA. Que lo dé el banco.
que el banco financia a los desarrolladores, que es algo, no estamos hablando de una locura, es algo que existe en todo el mundo, claro. y hasta acá existe en algunos casos. No, claro, lo que pasa es que nosotros somos siempre la excepción, porque tenemos problemas de todo tipo. Porque Entonces, tenés un sector que está muy informalizado. Pero entonces, es muy del mercado inmobiliario eso, porque los sectores productivos se financian por el sistema bancario, Sí. pero el sector inmobiliario tiende a financiarse, como dice Federico, con la venta en pozo. en Sí. parte porque no tenés garantizada la venta posterior, Obvio. eso es un y porque hay gran mucho problema. dinero fuera del sistema. Eso, porque Eso, tenés eso más hay que un nada. negro. Ahora, lo La que pasa plata es que en una negro. constructora Exacto. chica, Sí. posiblemente, por cómo funciona el sistema inmobiliario, no tenga el balance, Ah, su balance no refleje su Exacto. realidad, entonces no pudiera pedir un crédito. claro. Entonces, o muchos es son como- fideicomisos obra por obra, no Exacto. tienen un track record donde mostrar Exacto. que, bueno, tenemos un balance, como dice él, con Claro. un patrimonio, un Sí. activo. Sí, es una sociedad que por ahí se disuelve cuando termina de construir el edificio. Exacto. Acá tengo una pregunta, creo que era de Mate Amargo. Dice, ¿cuál es el consejo real entonces? ¿Qué podemos hacer? Porque debe ser hipotecario UVA, porque antes me dice que él piensa en pesos, no en dólares. Lo que pasa es que si vos pensás en pesos, la nominalidad te mata, porque vos tomás el crédito inicial y lo trasladás al crédito, a lo que es el crédito hoy. Y sí, te querés morir, pero cuando dice, como dice Facundo, lo dolarizás, te das cuenta que subió más que la inflación, o como la inflación en dólares no subió tanto. Sí, es muy importante esto de pensar, en economía se le dice precios corrientes o constantes, ¿no? Exacto. Valores corrientes y constantes. Sí. ¿Por qué? Porque esto de decir, bueno, mira, a mí me dieron 2 millones y ahora debo 15. Sí, eso Esto ese es una el locura discurso en la estafa, de pero hipotecados hubo. Ojo, Ese es el discurso. Ojo, porque entonces yo también te puedo decir, mira, vos antes ganabas Claro. 10.000, ahora ganás 100.000. Te aumentó 10 Es lo veces el mismo. sueldo. No, Es te aumentó 10 veces el exacto, sueldo. ¿Sí? exacto. Entonces, esta cuestión de la nominalidad, cuando uno ve las deudas en UVA, Sí. no en pesos, en UVA, bueno, Se mantuvieron están constantes. más o menos constantes. Las cuotas tienden también, acá hay otro elemento, es medio técnico, pero tiene que ver con el sistema de amortización francés, que es Sí. el que utilizamos, que uno empieza pagando mucho interés, poco capital, eso se va revirtiendo justo en el punto del medio del crédito. Si vos sacaste uno a 30 años, justo en la cuota del medio, en el año 15, pagás mitad y mitad interés, mitad capital, y luego cada vez más capital. Hasta la última cuota que pagas todo capital. Bueno, ¿eso qué significa? Que se te va reduciendo la carga de interés durante la vida del crédito. Bien. Pensemos que estamos en todos los casos, esto empezó en 2016, en todos los casos estamos en la Incipiente, primera parte, obvio. claro, de Bueno, los créditos. tengo demanda para cambiar de tema. Tenemos que ir al mundo de la ley de alquileres y los alquileres, porque Bueno. acá probablemente haya muchos que estén hipotecados en UVA, pero todos los demás están pagando un alquiler. Yo me incluyo. No, y eso ¿Qué? es lo más interesante de todo esto, me parece. ¿Por qué se le presta tanta atención al hipotecado o a la hipoteca cuando Porque la se mayoría de arruina. la gente alquila? Bueno, listo. Entonces ¿Y qué la- tiene de malo aparte ser inquilino? De No, última? nada de malo. La pregunta es, en este momento tenemos un déficit habitacional enorme, los alquileres subieron muchísimo, sabemos, en los últimos 2 años no sé si por la ley de alquileres o como consecuencia de la ley de alquileres hizo que aumentaran más. La pregunta, empiezo por Federico. Dale. ¿Qué pensás vos de la situación actual y cómo se puede revertir si es que la van a revertir? Ok. Ahora, yo creo que la situación actual, de hecho me acuerdo con Juan Pablo, creo que nos habíamos encontrado en la discusión de la ley de alquileres, Ujú. Ah, mira. también en el Congreso. Creo que la situación actual se explica en parte por la ley de alquileres, pero no nos podemos quedar en la ley de alquileres Bien. solamente. Los alquileres, hay varios puntos, ¿no? Yendo al precio específico en los principales mercados, paréntesis, ¿no? Cuando hablamos de alquileres, estamos hablando de que el 75% de los inquilinos de todo el país viven en Capital, Gran Buenos Aires, Ciudad de Santa Fe, Ciudad de Córdoba y Ciudad de Mendoza. Ahí Sí. tenés el 70, estamos hablando de algo que pasa en 5 lugares. Ujú. Después repartido, pero principalmente 5 lugares. Grandes centros urbanos. Grandes, los principales, de hecho, centros, los más importantes. Exacto. Entonces, creo que lo que pasa hoy es varias cosas. Primero, no tenemos acceso al crédito. Entonces, la única posibilidad que tiene alguien que se quiere mudar es el alquiler. Tenés un componente más de demanda Claro. que antes no tenías. Entre 2018 y 2019, los alquileres, en términos reales, de casi todo el país, cayeron. Crecieron Bien. por debajo de la inflación sistemáticamente. Sí, históricamente. De hecho, yo Pero estoy en eso- alquilando un departamento que está muy por debajo del precio real. Pero porque- en esos 2 años se potenció eso porque fue la aceleración inflacionaria Claro. 2018-2019. Entonces se potenció esa caída. 2019, pasa que justo da la coincidencia de que es pre-pandemia, pre-ley de alquileres, pre-congelamiento, pre-suspensión de desalojos. Todo ese paquete se da al mismo tiempo. Empezar a hablar también me acuerdo de la resolución de Avellaneda de los terrenos ociosos. Claro. Hasta un cambio también, hasta en la visión política. Todo eso se da al mismo tiempo y viene a alimentar un proceso de alquileres muy bajos en términos reales Sí. y un proceso de caída muy fuerte de los ingresos.
Ahora, ¿qué pasa? Todo eso se da y la respuesta de eso es que empiezan a aumentar los alquileres. Ahora, empiezan a aumentar los alquileres, pero hoy los alquileres, ajustados por inflación, en las principales ciudades, están en el mismo nivel que en 2017, más o menos. 2018, 2016, depende del lugar. Los ingresos no, los ingresos están 15% abajo. Claro. Entonces, creo que estamos en una situación en que los alquileres subieron mucho, muy rápido con respecto a hace 2 años, no con respecto a hace 5. Corrigieron pero 2 años. Claro, pero en esos 2 años en que subieron los alquileres, uno no está pensando, no, bueno, pero yo hace 6 años. No, uno está pensando hoy. Sí. Y tiene una memoria corta. Entonces, en esos 2 años subieron mucho los alquileres y cayeron mucho los ingresos. Claro. Del otro lado se da vuelta y dice, bueno, ok, no voy a alquilar entonces, voy a sacar un crédito hipotecario. No puedo. Bueno, ¿qué hago? Tormenta perfecta. Claro. Hoy posiblemente estemos en uno de los peores momentos de la historia argentina en términos de acceso a la vivienda. Bien. Y esto pensándolo en los 2 principales canales que tiene alguien que se quiere emancipar. Claro. Que es alquiler, compra a través de crédito hipotecario. Claro. Las 2 están muy complicadas. Claro. Bien, ¿vos qué pensás? Vos Mira, hiciste un hilo que a mí me interesó mucho, si querés podemos compartir el resumen. Ujú. En defensa de la ley de alquileres cuando muchos la denostan. ¿Vos qué encontrás de bueno en esa ley y qué pensás de esto que dice Federico? No, a ver, me parece que la ley fue una ley muy discutida que, bueno, ahí Federico un poco lo anticipaba, se votó y se implementó en un momento muy particular que fue durante la pandemia, durante la fase 1 en 2020. Y yo creo que esa ley, bueno, después comenzó como una especie de campaña en contra de la ley, prácticamente todos los problemas venían de la ley, como si antes hubiéramos tenido un mercado transparente y perfecto con un funcionamiento óptimo de los precios de alquiler y demás, que considero que no es así. Sí. Incluso acusándola a la ley, yo no sé si en defensa de la ley, pero digo, en defensa de un mínimo marco regulatorio para el sector. ¿Sí? Eso también es lo que planteo. A ver, partamos de la base que todos los que alquilan sabemos que en términos generales el mercado de alquiler es un mercado bastante opaco. Oscuro, ¿sí? negro, Bastante todo. oscuro. De hecho, yo creo que nunca tuvo un contrato realmente declarado. Exacto. Nunca, Bueno, en mi historia viviendo es sola. Es muy común que te pidan efectivo. Una Claramente. cosa Y bastante sí, porque no está rara a esta declarado. altura. Sí. Exacto. Bueno, y toda esa serie de cuestiones hablamos de un sector importante, ¿sí? De la economía. Ahora, ¿qué es lo que hace la ley? La ley establece toda una serie de cuestiones de derechos y obligaciones, tanto para inquilinos como para propietarios. Se suele hablar mucho del tema del ajuste, sí. Eso más o menos creo que a esta altura ya todos lo sabemos, pero no es solo eso, ¿sí? El ajuste es un ajuste anual. Es cierto que ahora que con los niveles de inflación que tenés, eso uno puede decir, quizás es poco, un ajuste anual. A ver, cuando se planteó la ley, se planteó en un esquema, uno no piensa un ajuste mensual ni trimestral, se piensa en un esquema más de largo plazo, ¿sí? Esto es una ley. Entonces se dijo, bueno, un ajuste anual como era antes, que los salarios más o menos aumentaban, ¿no? Las paritarias en marzo, abril, etcétera. Pero además de eso tenés toda una serie de cuestiones. Un contrato más largo, en vez de 2 años, como era la práctica, 3 años. ¿Sí? Eso es bueno incluso ¿Para desde el vos punto es de bueno que sea 3 años? Por supuesto, digamos, a ver, ¿qué persona que alquila le gusta estar cada 2 años teniendo que salir corriendo a buscar, con todo lo que implica el desembolso que implica desde el lugar, alquilar? ahora te doy. 2 Yo años no es nada. Desde el lugar de inquilina, sí, te digo, ok, prefiero 3 y no 2, pero el propietario que me alquila prefiere 2 y no 3, y ahí eso hace que cuando renuevo yo me dice, no, mejor no lo alquilo, lo voy a vender, ponele. Y bueno, lo venderá, digo, pero si es por eso, digo, hay propietarios o sectores inmobiliarios, propietarios que decían, no, 2 tampoco, hagamos de 1 año, hagamos de 6 meses. Bueno, o sea, no sé. Si es por eso, el propietario prefiere siempre lo mínimo... el plazo más corto. O no, porque también para él es engorroso ocuparse de buscar un inquilino nuevo si esa persona se va. Es bastante simple porque no hay mucho tampoco que hacer. Bueno, en general ahora, vos lo ponés y en 2 horas te lo alquilaron. Esa es la foto de hoy, pero voy a decir mediano plazo, la ley es mediano plazo, largo plazo. Para el inquilino también me despreocupo. Siempre que haya resortes que se lo defiendan. Yo no alquilo, no tengo propiedad. Pero a ver, yo lo que digo es, el hecho de que los plazos sean, por ejemplo, de 2 años o menos, te genera problemas primero de vida para el inquilino, de planificación de la vida. ¿sí? Pensemos hasta, a veces mudarse implica, no podés conseguir algo cerca, tenés que ir a otro barrio, eso implica si tenés chicos por ahí cambiarlos de colegio, o sea, realmente es un complicado. tema... Es estrés. Y desde el punto de vista de los precios también, ¿sí? Tiende a generar un aumento mayor de precios porque las propiedades cada vez que vuelven al mercado, esto es como el mercado usado, o sea, vos vas a vender un auto.
¿qué precio le pones a tu auto si querés vender un auto que tenés usado? Y bueno, te fijás más o menos cuánto está, ¿no? En el mercado, Sí, cuánto están pidiendo, por ahí le pedís un poquito más y vas viendo. Bueno, con el sector de usados, acá hablando de usados, pasa algo parecido, ¿sí? Por eso es como a mayor rotación, ¿sí? Una cierta tendencia al aumento de precios. Por eso, y bueno, y dentro de además de la ley, hay toda una serie de cuestiones vinculadas a derechos y obligaciones de los inquilinos, como el hecho, y de los propietarios, como el hecho de que se tengan que sentar a discutir una renegociación, ¿sí? Del contrato, si es que el propietario quiere, obviamente, si no quiere renovar y listo, pero si quiere, previamente, para que no pase algo también bastante habitual, que es que te avisan una semana antes, ¿sí? Entonces a vos no te da tiempo para buscar otra cosa, etcétera, etcétera. Y además, otro elemento muy importante en relación a la ley, que es que se planteó que disminuyó muy fuerte la oferta de alquiler, ¿sí? Por el producto de la ley, porque perjudicaba a los propietarios, entonces los sacaban del mercado, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, pero cuando uno mira los datos, incluso del sector privado, esto, por ejemplo, estadísticas de Zonaprop, ¿sí? Que es uno de los principales portales que opera en la ciudad de Buenos Aires, vos ves que la fuerte caída fue antes de la ley, ¿sí? Fue a principios de... La fuerte caída de oferta. De oferta, sí, a fines del 2019 y especialmente a partir de febrero-marzo de 2020. ¿Qué pasó? La pandemia. Claro. ¿Sí? Que entre otras cosas... ni siquiera nos podíamos mudar. En ese momento entró en vigencia un decreto que prorrogaba automáticamente todos los contratos, etcétera, sí. etcétera, ¿sí? Después de eso, la oferta vuelve a subir, no a los niveles previos, se estabiliza en un nivel inferior, pero eso para mí, por otras razones, pero por eso digo, no, a mí no me parece que la ley haya sido, salvo que la ley tenga un efecto... esto fue a partir de marzo del 2020, la ley entra en vigencia en agosto. Ok, ¿sí? Bien. ¿Vos qué pensás de esto? Porque... No, ahí creo que el punto es, la ley tiene media sanción en noviembre de 2019. Ok. Ojo. Sí, pero media sanción tuvo un proyecto anterior incluso y el mercado nunca pasó. Entonces, ya sé. ¿por qué? Porque en un momento... que genera incentivos previos... Pero esto ya había pasado, digo. Ya había tenido media sanción que después se cayó y no había pasado nada. Entonces, pero ya habían pasado algunas cosas. Igual... En general, lo de mirar oferta a través de los portales creo que es problemático porque es una parte. Ok. Nada más. Es como el Twitter del mercado inmobiliario. Bueno, si ves las estadísticas del gobierno de la ciudad, lo mismo. Es Argenprop. Por eso también son portales. Bueno, no hay otra... No, ya sé. No, claro, no hay otra forma. No digo que esté mal, pues lo que hacemos todos, parcial, claro. de hecho, pero es una parte... Lo digo más que nada como, no porque esté mal, sino necesitamos tener información de eso. Sí. Es parte de la opacidad del mercado, de la oscuridad del mercado, el hecho de no hay información. Sí creo que está claro, no sé si falta oferta o si la oferta... Yo no creo que falte oferta, porque de hecho la cantidad de inquilinos es más o menos la misma. Lo que sí creo que pasa es que la oferta se volvió mucho más exigente. Ok. En términos de... hoy para alquilar se piensa mucho más a quién se le alquila. ¿Por qué? Bueno, creo que parte de todo este cambio, la ley y todo lo que se generó alrededor de la ley, no solamente la ley. Yo igual creo que, si bien no digo la ley fue, o lo que decía antes, no creo que la ley haya sido la principal causante de todo. A mí hay un par de cosas de la ley que no me gustan. El ajuste anual me parece que es un problema. El hecho de haber pasado de 2 a 3 años, conceptualmente me parece muy bueno. No era el momento, pero ni por asomo. Bien. ¿Por qué? Porque en 2020 empezar a obligar a pensar a 3 años era muy complicado. Claro, hoy, de hecho, es complicado y pues, digo, la ley se sigue aplicando, pues la ley. Si nosotros pensamos en qué va a pasar de acá a 3 años, no tengo ni idea. Y de hecho, miremos de 3 años para atrás. Y era todos estábamos en otro país, era como otra situación, otro planeta, claro. Y de acá a 3 años para adelante también es muy complicado. Sí creo que la ley no fue el causante de todo, creo que la ley ayudó por algunas cosas. De vuelta, antes hablábamos del momento de inestabilidad, los contratos se acortan. Sí. Bueno, en el momento de inestabilidad los contratos se alargaron. Claro. Y algo que hace la ley, que a mí me parece que terminó siendo un problema, no porque esté mal, sino quizás porque la teoría de la ley puede ser una cosa, pero después se aplica la ley. Y eso genera problemas. Uno agarra un contrato de alquiler, hoy a partir de la ley, todo el contrato de alquiler está regulado. Sí. Básicamente los contratos de alquiler ahora están totalmente estandarizados. Ajá. ¿Qué pasa? Eso es algo bueno en algún punto, eso tiene un lado bueno. El lado B de eso es que todo lo que antes era, de alguna manera, opciones o oportunidades de negociación entre las partes, dejaron de serlo. Ahora uno puede decir, esto está bien,
Ok, ahora, esto en general me gusta graficarlo con, tengo muchas canillas Sí. que iban descomprimiendo la negociación. Voy cerrándolas todas. Cuando uno cierra muchas canillas y deja una sola, toda Claro. la presión del agua va por una sola canilla. Esa canilla es el precio inicial. Claro. ¿Qué pasó? El precio inicial subió. Y mucho. No es que esté bien o mal, era lo que iba No, a pasar. estás describiendo lo que pasó. Déjame. Era lo déjame que iba a leerle- pasar. ¿Qué querés Hay un agregar? condimento adicional ahí que la oferta se puso más exigente. Sí, él lo dice. Se da en un contexto de 4 años consecutivos de caída de poder adquisitivo, en donde el Y de- que es propietario se da cuenta que el que puede alquilar quizás no tiene las herramientas, y hablo de plata, Sí. para cubrir ese alquiler, y vos tenés un capital al cual le querés sacar jugo. Claro. Entonces se da justo en ese contexto también, en donde vos decís, che, lo alquilo, me arriesgo a que se me metan, no lo puedo sacar, me arruina el departamento, Sí, tiene- o lo tengo como mucha gente que tiene varios departamentos, que Sí. hay que ver eso. No sé si existe un estudio sobre Ahora cuántos iba a abrir esa ventana. propietarios Pará, tienen. Déjame No. leerles mensajes, Eso espera. está- no, de hecho el No, registro pues. de AFIP el registro de AFIP que establece, Sí. ¿no? Iba un poco para ese lado y es una de las primeras cosas que decían, que no querían saber nada con eso, ¿no? Bueno, no abramos eso porque eso también Sí, genera interesante. debate. Mensajes tengo. Gonzalo dice, me llama mucho la atención la pasividad de los bancos, perfectamente se podrían parar de manos y decir, acá se firmaron contratos, los tienen que respetar. Pero los bancos no tienen problema con los... Esto es por los créditos hipotecarios UBA. Claro. Están cobrando, la mora es muy baja. Creo que se refiere a ante la discusión de si se cambian los contratos o no. Ujú. Ah, ok. Bueno, puede ser. No lo sé. Si querés, Gonzalo, aclarar ese punto. Budín de Limón dice, la ley como puntos buenos tiene el ajuste anual y el plazo a 3 años. A mi criterio favorece levemente al inquilino y no perjudica en gran medida si es dueño. Eso debería respetarse para mí en la próxima modificación. Ujú. ¿Eso vos coincidís? Coincido, sí. Bien. ¿Querés agregar algo? Sí, yo no estoy tan de acuerdo acá con lo que planteaba recién Federico con la metáfora, digamos, de las canillas. Dale. Creo que es cierto, digamos, que se cerraron posibles canales de negociación que en términos generales perjudican al inquilino, Sí. hay que decirlo, porque esa negociación no era tal. No, y si cuando falta... cuando vos vas a alquilar, no es que decís, no, ¿sabés qué? Este artículo te negocio. En general te dan el contrato, lo firmás o te vas. ¿Sí? Sí, No hay sí. mucho más que hacer ahí. Es una negociación ficticia. ¿Sí? Es Sí, como, son contratos leoninos. ¿sabés qué? Una parte tiene Me más. hace acordar mucho a la discusión laboral. Porque es la idea de que uno negocia con la empresa un contrato laboral y en general eso es una ficción. ¿Sí? En realidad vos aceptás Eso o no las cambió condiciones mucho, laborales. pero- Antes, bueno, hoy en día Depende tenemos en qué leyes claro, laborales. ¿no? Depende en qué situación esté el empleado. Si Exacto. es una persona Por muy eso. demandada, software. El aumento se negocia. Y te van a Está bien, negociar. pero son casos muy Pero el plazo y el aumento, particulares. para mí lo más importante esto de las canillas es el plazo y el aumento. Porque para mí es, si mañana ustedes cambiaran todos de trabajo y le dicen, bueno, no sé cuánto te voy a pagar hoy, pero el aumento va a ser recién en un año y Claro. según lo que sea la inflación, los salarios. ¿Ustedes qué hacen? Pero- Automáticamente van a pedir un salario más alto para cubrirse. nada Exacto. más. Un aumento, sí, no, pero para mí el hecho de que sea inflación y salarios, para mí incluso ese punto para mí es al revés. Porque No, el ajuste sí, el periodo. el periodo, bueno, puede ser y la menor, podría haber sido incertidumbre, menor. ¿no? Yo creo que en su momento cuando se empezó, esto se implementa en 2020, pero se empieza a discutir mucho antes. Creo que estaba la idea de un esquema de aumentos anuales. Pero fíjense, si no hubiera ley, si no hubiera un ajuste por ley, uno tendría que decir, bueno, y por ejemplo, yo tengo que firmar un contrato ahora, como propietario incluso, ¿qué hago? ¿Cobro cada 6 meses? ¿Cuánto cobro? ¿Qué? ¿Un 50? No, sí, ya sé. ¿Un 70? ¿Un No, 50 pero además, mínimo? en ese punto que hace Federico, se benefician, si querés, como vos decís, el inquilino le conviene los 3 años, al propietario también, porque además ajusta por Sabe que va a años ajustar. en función de la inflación, cuando antes no lo podía Pero, hacer. sí, pero ajusta por año, pero durante 12 meses Claro, no bueno, ajusta. está bien, el costo de oportunidad de dinero, decís vos. O sea, no es el costo, o sea, pierde valor. O sea, hay una pérdida, no es que pierde el costo. Sí, pierde se va efectivamente atrasando, valor. se va atrasando se el atra- valor bueno, del está alquiler. bien, pero en algún momento después recupera todo Recupera. en el año siguiente. Recupera el punto inicial. Bueno, Exacto. No recupera, o sea, no es que gana. No. De Que hecho, está bien eso, digamos. No, por eso, pero no es que recupera. no De hecho, recupera. creo que el cálculo Se- lo había se hecho vuelve a- CEPA, sí. Sí. que pierden como unos 2 meses, un mes y medio, una cosa sí, así. Tiene un apro- desfasaje. Sí, aproximadamente para el inquilino, nosotros habíamos hecho un cálculo que es más o menos un mes, si no me equivoco, era equivalente a entre un mes y un mes y medio Era por algo así. año. No es solo por lo del No, pero- ajuste, tiene que ver también con el tema del depósito, que se actualiza el Ok. depósito, Ah, el hecho claro. de que sean 3 años también es un ahorro, porque vos Lógico. cada vez que tenés que entrar a un departamento nuevo, si tenés que mudar, Sí. es plata, bueno, es más o menos un mes por año, me parece algo importante. Y Sí. después hay otro elemento también que
tiene que ver quizás más con las estrategias de comunicación, ¿no? De algunos sectores que han intervenido en este debate, que a mí, digo, señalar algunas contradicciones, ¿no? Porque se nos dice, porque no penalicemos a los propietarios. Yo no tengo nada contra los propietarios, pero digo, no penalicemos a los propietarios porque en realidad la mayoría son jubilados que tienen una propiedad de más y entonces ¿De dónde alquilan. sale esa estadística? ¿De dónde sale? No hay estadística, es discurso. Y entonces, pero al mismo tiempo te dicen, como la ley fue mala, lo sacan del mercado, estos supuestos jubilados. Pero entonces, ¿cómo lo van a hacer? Si lo necesitaban para llegar a fin de mes, ¿por qué lo van a sacar? No lo pueden sacar. Y después, más allá de si son jubilados o no, los propietarios en general, esta idea de si vos le empezás a poner restricciones o le empezás a poner regulaciones mínimas, la van a sacar del mercado. Sí. ¿Y qué van a hacer? Si es en general es plata no declarada, ¿qué van a hacer? ¿La van a invertir en la bolsa? ¿La van a vender? ¿Y qué van a hacer? Entonces tampoco hay mucha alternativa para ellos, eso también hay que saberlo, ¿sí? Salvo que lo dejes ahí sin alquilar. No, claro, y ahora, se sigue construyendo. ahora veo lo dejas sin alquilar, pero también estás perdiendo. La pregunta que le iba a hacer a Federico, que era lo que ibas a introducir vos, es ¿qué pasa con esta idea que tienen algunos legisladores creo que es una unión de inquilinos que dice, bueno, busquemos a todos las propiedades vacías, al menos en AMBA, y multemos si están vacías y pongámoslos en el mercado? ¿Qué pensás? No, yo creo, siguiendo lo que decía Juan Pablo, la pata comunicacional de la ley, o sea, del tema, fue por momentos delirante. Sí, claro. Claro. Hay como, en su momento, llegó a haber como dos grandes grupos, todos hablando de una teoría conspirativa del otro. Era como muy bizarro, y eso creo que terminó generando que se polarizara mucho la discusión y la ley era o la mejor del mundo o la peor del mundo. Sí, es verdad. No hay punto medio. Y generó un debate que desinformaste a la gente. Porque bienvenidos a la grieta argentina y global, siempre. La grieta pasa a ser transversal a temas ahora. Claro. Sí, ahora es grieta igual. Y eso creo que fue muy costoso. Sí. De hecho, en la discusión cuando estábamos en el Congreso se veía mucho eso. Si uno trataba de ir medio por una diagonal y era raro. Claro. ¿Cómo encontraste esa diagonal? Sí, era aparte, nada. Corea del Centro no podía. En esa mesa un par de experiencias medio raras de cruces, pero después, el tema de vivienda vacía, esto que estabas hablando recién, para mí hay varios como niveles de discusión. En primer lugar, a mí me parece mal, como filosóficamente, políticamente, ideológicamente, más intervencionismo sería. Creo que está mal hasta por un tema de propiedad privada, lo que sea, porque si empezás a hacer eso, ociosidad, que es ya el hecho de usar la palabra me parece como una definición. Sí, podés llevarlo al extremo de ¿por qué me tengo que tomar un colectivo si hay gente que tiene 4 autos y hay 2 estacionados? No solo eso, caja de seguridad. Vamos a las cajas de seguridad porque la plata está guardada y alguien la necesita. O sea, es infinito. Porque en algún punto parte de la idea de la vivienda como un bien social, que hay algo ahí, pero es, bueno, ¿cuáles son los mecanismos? Y después está la parte, está más la parte como filosófica, lo que fuere, y después la parte más pragmática, operativa. En general es muy difícil hacer algo así y no tiene resultados. O sea, bien, está probado que el resultado... Las experiencias, que son pocas igual, pero las experiencias que conocemos, que se hicieron, que se llevaron adelante políticas para abordar la vivienda vacía, que es como un concepto previo a la vivienda ociosa, puede haber vivienda vacía que no esté ociosa por un montón de razones. En general lo que encuentran es que, por ejemplo, el impuesto a la vivienda vacía, que es como lo más... lo más común. Lo más común dentro de las penalidades, que es un submundo de las alternativas. En la Argentina uno tiende a pensar que no tendría mucho efecto un aumento de la alícuota, por varias razones. Porque, una de las cosas es, en general, en los lugares donde se hizo, se encuentra que el impuesto a la vivienda vacía puede llegar a tener algún impactito mínimo, pero ya uno podría pensar, bueno, con que haya algo, ok. Ahora, eso es en lugares con vacancia muy alta y en lugares con vacancia causada por viviendas muy deterioradas. Que no sé si es el caso de la Ciudad de Buenos Aires. Bien. No, y te agrego algo más. En lugares en donde la brecha entre el avalúo fiscal y el avalúo de mercado tiende a ser pequeño. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso te va a incidir en cuánto le aumentas en tener pagar un impuesto inmobiliario relativamente acorde al precio. Entonces, si yo te aumento eso, te puede doler el bolsillo. Bien. Si la evaluación de la propiedad es baja, yo te aumento la cuota y vos te reís. Claro. ¿Sí? Ahora, yo voy a disentir acá. Dale. Creo, filosóficamente, en eso tenés que disentir. Claro. Estás obligado a disentir hoy. Sí, es que si no, no hay grieta y no es divertido. No tenemos debate, dale. No, yo creo que filosóficamente tiendo a estar más de acuerdo, ¿sí? con esto. Federico lo dijo, tiene que ver con la idea de la función social de la vivienda. ¿Sí? La vivienda no es algo...
Porque uno dice, bueno, es mi casa, yo hago lo que quiero. Sí, está bien, yo no es que quiero decirte qué es lo que tenés que hacer vos. Claro. Pero apartamos de la base que esto es, digo, no sé, como la comida. Es como si yo agarro y digo, mirá, yo tengo... yo soy el productor de leche. Soy el único productor de leche, hago todo lo que quiero, la tiro. No podés hacer lo que querés. ¿Sí? Es algo que hace a la función social del producto. En este caso de la vivienda. Del único. Ojo que hablaste del único productor de leche. Bueno, para simplificar un poco el ejemplo. Es importante eso. Bueno, igual anda por ahí. Productores, tamberos hay muchos, pero... No. Por favor, derribamos ese mito ya. Me vas a abrir una ventana, se me pudre todo. Sigamos por ese camino. Empresas lácteas, digo, no hay tanta. Hay 600 usinas lácteas. Uy, no, te metiste con... Bueno. Y la más grande tiene solo el 12% del mercado. Listo, sigamos. Entonces. Ahora, en el caso de la vivienda... justamente la idea de combatir la ociosidad tiene que ver con esta función social y tiene que ver con impedir lo que a veces se llama también el engorde. Okay. El engorde. ¿Qué es el engorde? Comprar con por una expectativa de valorización, ¿sí? Y no darle ninguna utilidad social. ¿Qué es no darle ninguna utilidad social? Ni vivir, ni dársela a tu hijo para que viva, ni alquilarla, ni hacer absolutamente nada. Que queda ahí. Resguardo de valor. Sí, la compro y la dejo. Pero en el peor sentido, porque vos lo podés comprar, resguardar el valor, pero también lo alquilás. Estamos de acuerdo, pero viste que hay gente que dice, bueno, no me quiero ocupar, tengo mucha plata. La cierro con un candado y no hago nada. Bueno, es un problema. Claro. Mucha gente que vive 6 meses acá, 6 meses afuera. Es un problema. Es un problema. Que se mudó a Uruguay. Bueno, mirá, el gobierno de la ciudad hizo un estudio en el año 2017. El gobierno de la ciudad, no estoy hablando de... No fue un timbreo de la Unión de Inquilinos, fue claro, el gobierno de la ciudad. Fue el gobierno de la ciudad a través del ente de regulación de energía eléctrica, del ENRE. Ah, sí. Hizo un estudio para la ciudad de Buenos Aires con la idea de detectar la vivienda ociosa. Ellos definieron la vivienda ociosa, porque hasta ahora en realidad la única forma que teníamos era con el censo, cuando tocaban timbre y no atendía a nadie, pero quizás eso no es ociosidad. Muerto. Esa persona puede no estar. Claro, o está de viaje, etcétera. Fue al supermercado. O fue al supermercado. Sí. Esto se hizo con energía eléctrica. ¿Cómo se definió la ociosidad? Toda vivienda que durante más de 6 meses, no una semana que te fuiste de vacaciones, más de 6 meses tuviera un consumo eléctrico menor al de una heladera. Perfecto. Uno asume que ahí no vive nadie, eso no hay movimiento, ni una oficina, porque nada. Bueno. Muy bien. El stock por favor. Cerca del 10% de las viviendas de la Ciudad de Buenos Aires en ese momento. ¿Eso significa 80.000 viviendas? No, sí, 130.000. El informe habla de 138.000 viviendas. Es un poco vacías. Más del 9%. Sí. No habla de ociosas. Bueno. Habla de vacías. Pero vacías con esta definición. Sí, 138.000 viviendas durante vacías. 6 meses tuvieron un consumo eléctrico menor al de una heladera, es decir, están vacías. Hay que ya preguntarse quiénes son los dueños. No, Facundo, no te vayas por las ramas. Ahora vos fíjate, hablamos de precios, hablamos de precios de alquileres, ¿qué pasaría si volcáramos todas esas viviendas en el mercado de alquiler? Bueno, yo hasta ahí te sigo. O por lo menos una parte. ¿Cómo lográs el incentivo? Porque no puedes obligarlos. ¿Cómo lográs el incentivo para que esa gente... Sí, la zanahoria. ¿Cuál sería? Pero hago un punto ahí, Dale. Porque ese informe lo que tienes habla de 138.000 viviendas vacías. No habla de ociosas y hago esta diferencia, porque esta diferencia en general se suele hacer dentro de la literatura de vivienda vacía. A ver. Porque tenemos 138.000 viviendas que durante 6 meses o más no tuvieron el consumo, lo que hablaba recién Juan Pablo, ¿no? Ahora, no se sabe la causa de la vacancia. Claro. En general, en los lugares donde se hizo este estudio, pues de vuelta, no somos tan inteligentes, copiamos lo que hace el resto y está bien eso. Sí. Donde se hacen estos estudios de vacancia, después la parte interesante en realidad más cualitativa. Es ¿por qué? Háblale acá. Claro. Es las causas de eso. Ahí te escucho bien. Es ¿por qué tengo vacancia? Bien. Barcelona lo hizo, por ejemplo, y partió de 100.000, terminó en 10.000. Mirá, ¿cómo ¿Por qué? hizo? No, empezó a hacer, al ser datos de electricidad, empezó a ir uno por uno. Empezó a panear. Y decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué tu vacancia? ¿A qué se debe? Bueno, eran temas legales, una sucesión que no puede estar disponibilizada en el mercado, temas del Estado, gente que vive ahí, pero no sé, vuelve, vive un tiempo. Tiene la luz cortada, pero vive ahí, qué sé yo. Entonces, en general, los lugares donde hay la tasa, la cantidad, se reduce más o menos entre 80 y 90%. Hay un estudio más interesante para mí que el del IBC, que es uno que hizo Juan José Cruces, que es el decano de la Ditela, con el BID. Él lo que encuentra es que hay una vacancia constante del 6% en la Ciudad de Buenos Aires. Sí, lo ha dicho. Y lo que él dice es, y de hecho es lo que dice Mariona Segú, que es una académica francesa, que es como la que más trabaja sobre impuesto a la vivienda vacía, ociosidad y demás, están de acuerdo en que si tenés un número constante en 6%, por ejemplo, eso pasa a ser como la vacancia friccional.
Ujú. La friccionalidad es algo que se habla mucho en el mercado laboral, por ejemplo. Claro. Es la tasa de desempleo friccional. Es una tasa de desempleo, o en este caso la vacancia, Está como instalada. abajo de la cual no tiene tanto sentido ir, porque ¿qué pasaría si no tuviéramos vacancia? Es decir, ¿qué pasaría si no tuviéramos No, el que se quiere mudar no. subirían los precios Exacto. automáticamente. Claro. Y ahí el mecanismo de precio, o sea, ¿cuál sería el incentivo? Bueno, el mecanismo de precio. Claro. El precio es un incentivo, en definitiva. Bien. Que hoy estén aumentando los precios en algún punto es que el mecanismo, es que el precio como mecanismo de información está funcionando. O sea que vos Ok. decís que con el tiempo, a medida que los precios se sigan recuperando en relación a la inflación, van a generar que más gente intente ofrecer su vivienda que hoy la tiene o vacía o ocupada como por un familiar. No es tan lineal, el precio es una parte ¿Vos decís que no? importantísima. Yo creo que hoy 2022, Sí. hay un montón de componentes que lamentablemente exceden el precio y es incertidumbre, inestabilidad, contexto jurídico. Estamos hace un año hablando de que la ley va a cambiar. Claro, es verdad. Eso no es bueno. No, No. es verdad. Estamos hace un año, Eso coincido. estamos hace 3 años hablando de que la cuota del crédito hipotecario va a cambiar con un fondo de compensación. Obviamente el banco que hace, y yo no doy crédito, yo espero. Bueno, Estamos en es la esta regla de la economía incertidumbre. argentina reciente, digamos, estamos esperando una devaluación, por ejemplo. Sí, históricamente. Entonces, todos los empresarios están todos estoqueados o esperando, especulando, nadie hace la Adelantando inversión. importaciones, Adelantando todo. importaciones. etcétera. Sí. Todo. Genera todas distorsiones por incertidumbre y en el mercado inmobiliario no puede ser ajeno a eso. Es cierto. Sí, hay una cuestión igual con el mercado de alquiler, el mercado inmobiliario, vamos a Sí, decir, dale. no solo el mercado de alquiler, vinculado cuando lo pensamos en términos de mercado, justamente, la cuestión de los precios como señales. A ¿sí? ver. Que yo entiendo a coincidir, pero, hay una cuestión vinculada a la oferta y la demanda, que es, uno está acostumbrado a decir, bueno, cuando aumentan mucho los precios, ¿cuál es el mecanismo de mercado natural para que esos precios se estabilicen nuevamente? Aumentar la oferta. Sí. Y de hecho, el propio aumento de precios es el incentivo para el Es lo sector que sí. empresario, bueno, el que produzca El la oferta. propietario, el Sí. propietario. No, incluso si vos lo El pensás jugador, en el términos... que se suma a desarrollar. Por ejemplo, el desarrollador para construir más. Claro, está siendo rentable hacer edificios. Che, nos juntamos nosotros y hacemos una Hagamos, pyme porque de- vamos a tener una rentabilidad buena, etcétera, porque los precios han subido. Mirá Correcto. las cafeterías ahora, Bien. cafeterías de autor. Está Eso lleno. te puede pasar con cualquier producto, la leche, no, pero más allá de eso, con cualquier sector productivo, pero con el sector inmobiliario hay que tener cuidado porque es un sector particular. Sería largo, digo, pero tiene que ver con discusiones que han dado economistas incluso desde la época de Ricardo, o sea, de siglos, Sí. que tiene que ver con la escasez del suelo. Claro. ¿sí? Y ¿qué significa la escasez del suelo? Que No tenés más lugar para construir. no todas las condiciones para vos reproducir casi de manera infinita, aumentar la producción de manera infinita, no las tenés. ¿Sí? Como si los tenés, no sé, aumenta mucho los precios de la ropa y yo podría producir cada vez más, ¿sí? Aumentar la escala de producción. En el caso de las viviendas, no. Y esto es algo muy curioso que ocurre cuando se ven fenómenos de fuerte valorización inmobiliaria en algún sector. Por ejemplo, pensemos en algún barrio, ¿sí? Sí. En el caso de la ciudad, Puerto Madero, Palermo, etcétera, en Buenos Aires, cada uno que esté mirando puede pensar alguna zona Sí. de su ciudad. Yo les pregunto, en los últimos años, los últimos 15 años, no digo ahora, ¿no? Los últimos 20, 15, 20 años, ¿no ha aumentado la producción de metros cuadrados, de oferta de metros cuadrados Sí. en esos barrios? Ha aumentado, de hecho, drásticamente. Parque Patricios era un barrio Están de- prácticamente hay barrios vacío. ¿Y qué pasó con los precios en esos ¿Subió? lugares? Mucho. Pero se aumentó mucho la oferta. Sí, a mí yo me pregunto dónde Y está bueno, la gente porque, antes. perdón, ¿Dónde estaba la gente? También El- tiene que ver con Pero que si Buenos esos... Aires tiene la misma población No, pero hace pará. 50 Bueno. años. Yo tengo una respuesta Bueno, para eso. El precio de equilibrio es cuando la oferta y la demanda se encuentran. Al principio, cuando vos construiste, entiendo, en ese barrio que, por ejemplo, no tenía ninguna oferta nueva, había oferta, pero era un lugar bastante inhóspito, donde había una cárcel que se derrumbó. Creaste nueva oferta, esa oferta empezó con un piso, la gente compró primero y luego, como se empezó a hacer un lugar vivible, empezó a subir el precio de piso. Claro, o sea, ocurre lo que se conoce como gentrificación en Bien. el sector urbano, que es un proceso contradictorio, porque en un punto es algo bueno, porque estás mejorando un barrio, etcétera, pero al mismo tiempo estás expulsando, producto del aumento de precio, por un mecanismo de mercado, estás expulsando Gente del a la barrio. gente que vive ahí A ver. hacia No, la el otro punto periferia. en general, en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, hay la misma cantidad de población que hace 30, 40 años. Claro, no crece. Pero no es la misma cantidad de hogares. Claro. Ah, Tenemos ¿cómo más o cambió menos eso? 30, Mucho tenemos, más hogares, tenemos sí. más o menos 30% más hogares, o sea, hay 30% hogares más que hace 30, 40 años. Cambió La la gente vive estructura. sola, digamos. Sí, La gente, sola o sea, o hogares más pequeños. Claro, cayó mucho la cantidad de personas por hogar en promedio. Entonces, De hecho- eso también explica, eso es demanda.
O sea, Claro. ¿dónde vive la gente antes? Claro. Y vivía agrupada. Exacto. Y Claro, eso también vivía junta. explica la Cuando mayor uno demanda. recuerda hasta, digo, más allá de la estadística de lo personal, lo que eran los departamentos y las casas. Bueno, de hecho, casas es poco común ya en la ciudad de Buenos Aires, y los departamentos cuando éramos chicos, de nuestros amigos o nuestros mismos, tendían a ser grandes. Que es cierto. Era común ver El departamentos espacio de era 5 grande. ambientes, grandes, luminosos, en zonas quizás incluso medio centrales. Hoy en día es todo 2 ambientes, Sí, monoambientes. Éramos la envidia de Japón, o de China, o de todos esos países que vienen amontonados. Bueno, ¿qué es lo que esperan para este cambio, si es que se da, si sucede este año, de la ley de alquileres? ¿O qué es Este modificar? año no va a ocurrir. No va a ocurrir. No creo. Y no Ya sé si el estamos. año que viene, no sé, tampoco. Sí, yo Pero- creo que no sé, ojalá que sí, ojalá que cambie la ley de alquileres. No sé, la verdad que venimos en un vaivén de cambia, no cambia, cambia, no cambia. Creo que yo espero que pasen dos cosas, o que alguien diga la ley no va a cambiar Y va a por quedar... muchísimo tiempo, o la ley cambia mañana. Pero Pero no hay forma de que la desarmen, de que la deroguen, que No, no. Bueno, pero eso hasta sería un cambio. Por Yo- eso, bueno. Yo lo que creo que hace falta es una definición. Bien. Que es, o la ley no va a cambiar, que obviamente nadie puede decir la ley no va a cambiar, ¿no? Pero digo, o que sepamos que no cambia o que sepamos que cambia. Pero esta indefinición de estar en el medio, de mañana cambia la ley, mañana no cambia la ley, vamos a hablar, vamos a reflotar el tema, porque ahora hace 2 semanas volvió de vamos a reflotar la discusión de la ley de alquileres. Después antes era después de las vacaciones de invierno. Siempre tenemos como esos momentos Igual- que lo que hacen es frenan al mercado inmobiliario y le complican a la gente el acceso a la vivienda. Bien. Igual esto yo coincido, me parece que esto también arrancó en un momento, ¿no? de parte de un sector de empezar a propagandizar, digamos, la necesidad de derogar la ley, y se instaló el tema, lo cual es un problema. Las inmobiliarias, ¿quiénes eran? Sí, las exacto, el inmobiliarias. sector inmobiliario. Ahora, yo casi que te garantizaría que no se va a aprobar Sí. los cambios. Obviamente no tengo la bola de cristal ni soy Pero parte lo estás olfateando. Mirá, en el Congreso la situación hoy, hay un despacho, ya se hizo dictamen en diputados, Sí. un despacho de mayoría del oficialismo y 2 despachos de minoría, incluso juntándose los 2 despachos de minoría, que uno es del sector de Cambiemos, digamos, y el otro del sector del peronismo disidente, digamos. No recuerdo el nombre exacto del bloque, pero está Graciela Camaño y Bien, otros perfecto, diputados. entendido. Incluso juntándose no tienen mayoría tampoco para llevarlo al recinto. Los socialistas no están de acuerdo, que son Claro. parte de ese bloque. Los liberales, ¿qué Todos, dicen? el Frente de Todos No participa. No, el Frente de Todos tampoco tiene mayoría. Y aún si se votara el proyecto opositor, seguramente por el Senado no va a poder pasar. Con lo cual, casi les diría, esto quedó. De hecho, por eso no hubo más novedades, porque quedó ahí. Claro, está empantanado. congelado. Sí, hasta 2024 al menos, que con un recambio... No, pero ahí ya se cae el Pero- pierde estado Pero parlamentario. más allá de este proyecto en particular, Sí. digo, capaz en 2024 con algún Que es otro recambio, mundo, sí. claro, con algún recambio del Congreso, ahí podríamos empezar a pensar en nuevos cambios. No sé cuáles, porque Yo lo que el digo recambio es- del Congreso puede ser Claro, para cualquier lado. claro. Eso sería para, exacto, a partir de 2024, digo, si alguien está pensando para alquilar a ver si cambia la ley, no, haga su vida, piense que no, que lo Haga más de probable cuenta es que no va a cambiar. Que no va a cambiar. Tengo sí. mensajes en YouTube, ahora después leamos lo de Twitch. Me quedé con... Luis dice, algunos deudores no pueden justificar ante el banco cómo hace hoy para pagar la cuota del crédito UVA, que a veces es de 200, 300 mil pesos, imagino, y no lo justifican y lo informan a la UIF. No sé eso cómo funciona. La verdad es que yo creo que está No tengo la bastante menor idea. transparentado. Sí, real. Sí, ¿no? Tampoco, el banco tampoco pregunta. No. Perdón, Bueno, 75% de la gente que tiene un crédito hipotecario son empleados en relación de dependencia. Claro, además. Bueno. Porque es raro que el banco te dé un crédito a tan largo plazo si vos no tenés, Sí, no tenés cómo justificar sustento. ingresos. Hay claro. mucho elogio para el programa de hoy por el tema. Imagino la mejor sección de la radio de lejos, un mercado afrodescendiente, porque dijimos en negro, hay que decir afromercado. Sí, ayer ya me lo Buenas. marcaron. ¿Cómo controlan la inflación en Chile? Bueno, esa es una pregunta para alguien del chat. Este es el mejor programa de Neura. Ustedes están leyendo Twitch, yo estoy leyendo YouTube. Ok. Y Juan dice, no quiere decir que tengamos que hacer, pero sugiero que... ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ponerte a producir vos leche si no te gusta como otros fabrican y venden. Bueno, nos fuimos de tema. ¿Qué le pasa? Bueno, para ahí dice, eso es fácil si se regula con ley de demolición, como vive, no sé qué dice, de los departamentos, la propiedad amortiza más de 50 años, tiene que cumplir la norma de habitabilidad. Claudio dice eso, yo la verdad que no lo sé, no sé a qué se refiere. Pues me mezclan los temas Bueno, y ya... la amortiguación de 50 años es más contablemente amortigua. La amortización. Eso sí, positivo. La amortización contable de 50 50 años, que Sí. es algo interesante también, A ver. porque el sector, muchas veces desde el sector inmobiliario, propietario, históricamente se ha dicho que esto no está en ningún libro, digo, pero es algo que se dice que el alquiler debería ser
cerca del 1% del valor de la propiedad. Eso es cierto. ¿No? Eso Sí. es algo que uno lo ha escuchado. Que de hecho, si haces la cuenta, es muchísimo. No es mucho más, sí. Es muchísimo, es mucho menos en realidad el alquiler. Claro. Porque en 1%. Ahora, siempre me llamó la atención porque. En dólares, pero en pesos es más, estaba pensando esa cuenta. Claro, el en otro pesos, dice si lo las haces, serían cuentas. cientos de miles de pesos. La de- renta promedio en la Argentina hoy te da 3,6 bruto en dólares. Y Con suerte. Si vivís de rentas, eso es lo que le vas a sacar al año en una propiedad en dólares. En pesos es distinta la cuenta. Bueno, pero no está mal. No digo está que esté mal, mal, digo, esa es la cuenta. 3,6 bruto es bajo. Es bajo. es bajo. Bueno, Sí, en pero- pandemia estábamos en 1.3. No, ya sé, pero, Sí, pero sí. es bajo. Lo que pasa es que, 3,6. por ejemplo, Porque aparte es bruto eso. Yo lo Estados que digo Unidos es- te da 10, creo que España te da 8, Uruguay te da 7. Igual acá siempre vas a tener el problema ese de la renta por, Sí. por el descalce que hay en alquileres, o sea, renta en pesos y capital en dólares, que es en la propiedad. Siempre vas a tener ese descalce. Pero decías lo de la... Lo del 1%, Sí. porque está la idea de que el alquiler tiene que ser más o menos cercano al 1%, ¿no? Ok. Mensual. ¿sí? Mensual. Eso significaría que aproximadamente en 100 meses vos amortizarías la propiedad. Claro. Bueno, O sea, claro. Pero 100 meses no son 50 años. ¿sí? No, Contablemente es menos. la idea es amortizarla en 50 años. O sea, vos en 100 meses no es que esa propiedad la tenés que... Amortizar. Perdió Son su 8 valor y años. la tenés que volver a comprar. No, pero para nada. O No, sea, no es un auto. Claro, no es un auto. Bueno, hoy mira, tenemos una placa, Joaquín, no sé si me está escuchando Joaquín del otro lado. ¿Me pones la placa de los países? Fíjate que hoy encontré esto, que es un dato antiguo, no encontré uno actualizado, pero después, que dice cuántos años tiene que pasar un ciudadano de cada uno de estos países para recuperar la inversión que hizo en una propiedad. Miren eso. Son valores antiguos, pero fíjate el caso de Múnich, 45 años. Creo que Argentina está en 37 hoy, con los datos de hoy. Argentina no está en esa lista, pero miren Miami. Y creo que Miami bajó incluso ahora. Está en 15 años. Todo esto igual es por la renta, decís. Claro. No Esto por es- la variación del no, valor claro, de la no, propiedad. esto es compro una propiedad y cuánto tengo que esperar para recuperar con Si la pongo en alquiler. Si la alquilo. Exacto. Claro. Este es el informe de UBS. Sí, del banco, de UBS. Que en realidad, digo, pues también otra manera de leerlo, que es un poco A ver. para que sea consistente con lo que hablábamos recién. Dale. 50 años sería una tasa de rentabilidad de 2%. Exacto. Ahí está, perfecto. Exacto. Está muy Entonces, bien. esto es, si uno hace 100 dividido el numerito donde está la pelotita roja, Sí. da la rentabilidad. Bien. Si Argentina tiene una rentabilidad de 3,5% más o Sí. menos, para redondear, estamos en más o menos 30 años. Claro. Estaríamos ahí en 30 años. Ahora, es una rentabilidad que está en el medio. Es una que está cerca de París, Sydney y Ámsterdam, mirá. La realidad Más que o está en menos. el medio, que igual son rentabilidades que hoy, en este contexto macroeconómico global, es baja. Es baja. Claro. Estamos Pero en- que Facundo dice que va a ser más baja aún. Y una cosa más, estamos hablando de rentabilidades brutas. Sí. Sí, Que lógico. de la bruta a la neta, No, por la eso. brecha en Buenos Aires, pues siempre se habla de ciudades, es mucho mayor que en todos estos lugares. Claro. En, ¿Por qué? en parte por impuestos, costos y en ¿Pero parte también qué impuestos? ABL, No, inmobiliario, bienes personales y demás. Pero además, por la brecha, si uno quisiera después volver al sistema, ahí pierde la mitad. Claro. Que eso, la parte cambiar importa Lógico, en esto. lógico. Sí, lo cambiaron, sí. Respecto al impositivo, ahí hay una discusión. Obviamente, muchas veces se utiliza la renta bruta como medida de análisis justamente Para poder ser para equitativo más con todos los rápido, países. para verlo más Comparable rápido. también. Sí, exacto, sí, ni hablar, ni para- hablar. pero digo, ahí hay un elemento que tiene que ver también con la opacidad del mercado, es decir, es bajo, también son muchos los sectores que no están tributando, Con el afromercado. con el afromercado. Y también hay otro elemento que muchas veces incorporan impuestos que no tienen que ver, que no están grabando la actividad rentística. A ver, por ejemplo. Como bienes personales. Ah, ok, ok, está bien. Bienes personales es un impuesto a la propiedad. O sea, si vos Es no un lo impuesto alquilás... a tu patrimonio. Exacto, si vos no lo alquilás, lo vas a pagar igual. Sí. En realidad no lo vas a pagar, pero Pero en deberías términos de pagar pensar, igual. digo, creo que la clave de esto es, más allá de que es Sí, cierto, si compro en la términos de propiedad, claro, en términos sí, de pensar está la bien. decisión de invertir La para decisión de renta. inversión, sí. Claro. Ahí sí. Obviamente, si ya lo tenés, si ya tenés la propiedad y es la uso o la alquilo, no, es cierto. Pero si tenés que invertir, porque creo que lo importante es, tenemos que empezar a pensar en que haya un mercado de inversión Claro. para alquilar. Claro. Que es algo que no Claro. tenemos Sí, hoy. sí, sí, sí. Y El creo mercado que de capitales no existe acá. durante 80 años, desde 1921 hasta la convertibilidad, el mercado de alquileres estuvo sistemáticamente regulado. Claro. Y eso generó problemas. De hecho, desde la convertibilidad hasta 2020, el mercado de alquileres no estuvo regulado y la cantidad de inquilinos en todo el país creció 30%. ¿Cuál es el déficit Igual no hay habitacional mucha hoy? magia para hacer con No, eso. Es no, decir, si al vos tenés contrario. los precios de las propiedades que tenés
en No, dólares. es lo que dice generar confianza y que un No, y mercado... que Es- se pero es desarrolla que un se mercado de alquiler en el sentido de que los desarrolladores construyan para No, para un entiendo, consumidor entiendo. final, sino para que Pero alguien digo, alquile. para mí no es un problema de confianza, es un problema de rentabilidad. ¿Sí? Pero la rentabilidad viene del lado de la confianza. ¿Por qué el inmueble está en dólares? No es porque alguien decidió que iban a estar en dólares. Está bien, Porque pero- la gente desconfía del peso. Bueno, pero mientras esté en dólares, yo lo que digo es, la renta va a ser baja. Es un poco inevitable. ¿Sí? Era Salvo menos- que los alquileres Pero aumenten drásticamente, hace que 15 tampoco años, sería deseable. hace 15 años era menos baja. Claro. Pero pasó algo que hace que hoy sea mucho menos rentable. Los alquileres en términos del valor del inmueble, que es la rentabilidad, eran el triple hace 15 años que ahora. Entonces, eso obviamente es un desincentivo, más allá de todo, más allá de lo estructural, más allá de lo cambiario. Claro. bla, no Mira lo que importa. te dice Claudia abajo. Lo aprendí en la facultad. Nunca funcionó una ley que regula alquileres, repito, nunca. Dice. Bueno, hace poco ahora están empezando a salir como una ola de regulaciones en Berlín, en Ay, sí, Barcelona. sí. Y ahora están empezando a salir las evaluaciones de impacto de esos. ¿Y? Y son todas más o menos parecidas. Se complicó el acceso, se achicó la oferta, fue especialmente complicado para grupos vulnerables y jóvenes. Claro. Es medio como... En general, en economía, cuando uno empieza la carrera, hay como dos casos. Es el salario mínimo, es un caso de estudio, Sí. que después, obviamente, más allá de la micro 1, después se discutió muchísimo y las consecuencias no son tan obvias. Y regulación de alquileres. Bien. Para mí, en regulación de alquileres, lo que uno ve en micro 1 aplica muy bien para lo que uno ve en la vida real. Claro, micro 1, me encantó. Última cosa, ¿cuál es el déficit habitacional en números? ¿3 millones de personas aproximadamente? 80 Hoy. millones. millones. No, mentira. No. Facundo. No, No, es un desastre, Yo intenté realmente. calcularlo hace poco. Hay que esperar el censo para tener Sí, datos. sí. Lógico. Con eso vamos a Claro. tener mucho mejor. El número que se hablaba en 2015 era más o menos 3,5 millones de hogares. Bien. Ujú. Yo creo que eso hoy está un poco más arriba, Entonces más puede cerca, haber 4 millones. más cerca de 4. Ok. Y tenés un déficit cualitativo también. Claro. Sí, que no sobre es solo en todo. cantidad. Esto incluye claro, y es claro. principalmente cualitativo, Exacto. de hecho. Después, el diablo está en los detalles, es qué se considera déficit, déficit Sí, habitacional. El chiste del déficit habitacional, o lo malo del déficit habitacional, es que no hay una definición de déficit habitacional. No existe el déficit Claro. habitacional. ¿Qué dice que es déficit habitacional? Claro. Lo que cada concepción de la economía de un país dice. Cambia en diferentes países, Claro. porque los Exacto. países a su vez viven con sus diferentes culturas. En algunos países no está mal visto Sí. que vivan muchas personas dentro de una misma vivienda, es algo cultural, con la familia grande, etcétera. Y en otros lugares sí. No sé, y se van agregando variables. Hoy, si uno quisiera hacer un cálculo de déficit habitacional, deberíamos tomar en cuenta la variable ambiental, Claro. lo ambiental de la zona, que hace 20 años capaz no se tenía en cuenta. Es cierto. Entonces es como difícil, pero yo creo que está más o menos en 4 millones de hogares, que es un tercio. Chicos, muchas gracias por venir. Nos fuimos porque son las 4. Viene Miguel Viñas, que ahora le estamos robando unos segundos de su programa. Gracias, de verdad. No, a vos. Un Muchísimas placer. gracias. Y la gente quiere que repitamos, así que hacemos una segunda vuelta en un mes, 2 meses, ¿quieren? Dale. Muchas gracias por la Gracias por invitación. venir. Nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Gracias por estar del otro lado. Que tengan muy buenas tardes.